Muy buen. Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde su canal Edgar Pacheco. Les saluda el moderador Max Rupert Calvo desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Y el día de hoy vamos a presentarles un gran debate entre dos exponentes, tanto de la fe evangélica como de la fe católica. Así que estamos presentando en vivo y en directo desde Chihuahua, México, a Edgar Pacheco, predicador cristiano metodista. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias, Max. Qué gusto. El gusto es mío. Y también desde el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, a Elmer Arana, cristiano católico. Adelante, Elmer, bienvenido. Gracias, Max. Dios te bendiga. Gracias, Edgar, por la invitación. Y un saludo a todos. Gracias. Así que este debate es completamente en vivo y en directo, y también se retransmitirá en el canal de Elmer Arana, canal del mismo nombre, apologista Elmer Arana. Así que el tema de este debate será el primado petrino y la jurisdicción papal. Ese será el tema, un tema muy controversial, muy debatido tanto por evangélicos como católicos. Les voy a leer a continuación el formato de este debate. Cada uno de los exponentes tendrá 20 minutos para hablar sobre su tesis, 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación. Después cada uno de los participantes hará 2 preguntas intercaladas, 1 minuto para preguntar y 3 para responder, y al final cada uno de los expositores tendrá 3 minutos de resumen o de síntesis. Estamos ya conectados 308 personas, así que denle like a este video, compártanlo. Bienvenidos a todos, tanto evangélicos como católicos que se están dando cita aquí en su canal Edgar Pacheco. Así que quiero dar un minutito a cada uno para que se presente y diga, pues, aunque ya ustedes son muy conocidos en las redes sociales, pero para que hablen un poquito de ustedes, y después vamos a empezar formalmente este debate. Así que vamos a pasar hasta el estado de Chihuahua, allá en México, con el cristiano evangélico apologista Edgar Pacheco. Muy buenas noches, Edgar, desde Chihuahua. Gracias, Max. Gracias por la moderación y gracias por esa introducción. Aprovecho para saludar a la gente que está conectada, a todos los que van a disfrutar de este debate. Le deseo lo mejor a mi oponente y que los dos podamos dar un debate de altura. También quisiera agregar que si de alguna forma Dios dispone que por medio de este debate yo aprenda algo a través de la ponencia del apologista Elmer Arana, estoy totalmente abierto, y así también deseo que si Dios dispone que el señor Elmer Arana aprenda algo a través de la ponencia que voy a dar acerca de el primado de Pedro, pues que también él esté abierto, y que los que están aquí escuchando el debate y van a escuchar por diferido el debate también puedan ser enriquecidos, edificados, si tienen dudas puedan salvarlas, y que todos seamos bendecidos por medio de estas exposiciones que tienen por fin obviamente dilucidar entre lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Muchas gracias y bendiciones a todos los que están conectados. Muchísimas gracias. Acaban de escuchar al apologista cristiano evangélico
Edgar Pacheco desde Chihuahua, México, y desde Chihuahua vamos a pasar hasta Massachusetts, en los Estados Unidos, con el apologista cristiano católico Elmer Arana para que se presente. Muy buenas noches, Elmer, desde Massachusetts. Gracias, Max, nuevamente, y nuevamente gracias a Edgar por la invitación a su canal. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, soy miembro del movimiento San Juan 23, un movimiento que nació en Puerto Rico. Y bueno, soy miembro activo del movimiento, también participo como catequista en parroquia en Westport, Massachusetts. Soy guatemalteco y bueno, aquí estamos para llevar la palabra de Dios, para enseñar, para edificar al pueblo cristiano católico como cristiano evangélico. Así que también estamos prestos para aprender. Sabemos que pues solo Dios es perfecto, ¿verdad? Y todos pues cada día tenemos un poquito más. Les hago la invitación para el canal Apologista Católico Elmer Arana. Y bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias, Elmer. Bueno, sin más, les recuerdo a ambos exponentes de que no se permiten ad hominems, ataques directos. Se ataca la doctrina, no al exponente. También le recuerdo también a los hermanos de chat también guardar respeto hacia Edgar y también el respeto hacia Elmer, hacia ambos exponentes. Y bueno, sin más, vamos a dar comienzo a este debate formal y va a empezar Edgar Pacheco con sus 20 minutos de exposición. ¿Cuánto tiempo quiere que te avisa antes de que se concluyan los 20 minutos, Edgar? ¿Vas a estar con la cámara apagada o vas a estar con la cámara prendida? Voy a estar con la cámara apagada. Ok, puedes prender tu cámara cuando me queden 3 minutos. 3 minutos se me hace bien. Voy a prender la cámara cuando bien, cuando faltan 3 minutos. Así que, Edgar, tienes exactamente 20 minutos de exposición a partir de ahora. Adelante. Ok, muchas gracias. Le doy bienvenida a toda la gente que está expectante a este debate. También le doy gracias a Elmer Arana por haber aceptado este debate y esta interargumentación a través de las redes sociales. Bien, para poder utilizar bien el tiempo, quiero iniciar diciendo que voy a utilizar 3 libros de referencia. Uno es de Robert Eno, que se llama El resurgimiento del papado. Otro es de Edward Denny, que se llama Papalismo. Y el otro de Ava Gate, que se llama El Papado, que es un líder obispo ortodoxo. Esas serán mis referencias y de esas referencias voy a hacer una concatenación de ideas entre las escrituras y los concilios, la historia, los sínodos, los decretales y todo lo que tenga que ver para comprobar que no ha existido por 700, 800, 900 años la supuesta jurisdicción papal del obispo de Roma. Bien, según el Décier en 1831, los católicos están obligados, so pena de anatema, como de costumbre, a defender que el Papa de Roma debe tener todo el poder sobre todos los cristianos de todo el mundo porque esta potestad le ha sido dada por Dios y quien no lo crea debe ser anatemizado. Y si alguien cree que esto es una simple declaración inofensiva, pues tenemos el mismo testimonio en la encíclica Pastora Eternus, en Satis Cognitum y en el testimonio Bonifacio VIII en la Bula Unam Santam, que textualmente dice: quien no esté sujeto al Papa de Roma no puede ser salvo. Así como es evidente, el catolicismo ha hecho de la pretensión papal el nexo para la salvación que en las escrituras solo encontramos por medio de Cristo. Así que ante estas imposturas romanas voy a presentar la evidencia concatenada de las escrituras y los concilios, los sínodos, las decretales, la evidencia histórica para demostrar que lo que Roma cree hoy lo ha desarrollado a través de una paulatina megalomanía que culminó en el Vaticano I y el Vaticano II con la entronización de un hombre y la infalibilidad, que se suma justamente a la pretensión de la supremacía papal sobre el mundo. Como sé que lo primero a lo que el señor va a recurrir, el señor Elmer, es aprobar su caso e interpretación del texto primario que los católicos usan, a saber, Mateo 16:18, mi primera ponencia tendrá por fin desarraigar el asunto de Mateo 16:18 con argumentos escriturales. Así que en esta primera ponencia le voy a dejar unas consideraciones para que las tome en cuenta antes de que lea el libreto que tiene preparado y que en el momento de la refutación tenga a bien responderlas. Muy bien. Consideración número 1. De las 412 citas que tenemos traducidas de los padres apostólicos, es decir, los más cercanos a los apóstoles, escuche bien, señor Elmer, no hay uno solo que utilice Mateo 16:18, uno solo para fundamentar la supuesta jurisdicción universal del Papa sobre los creyentes, lo que demuestra que en los primeros siglos este texto ni siquiera era utilizado como lo utiliza Roma actualmente y que en realidad empezó a tomar popularidad a partir del siglo III y tomó popularidad convenientemente por los papas. Cualquiera puede hacer la prueba en casa y darse cuenta de que esta supuesta demostración de Mateo 16:18 para argumentar el papado está ausente en la Didache, está ausente en Clemente de Roma, está ausente en Ignacio, está ausente
en Policarpo, está ausente en Bernabé, está ausente en la epístola de Ogineto, está ausente en los fragmentos de Papías, está ausente incluso en el pastor de Hermas, y es bastante irónico, ¿no? Porque Hermas era hermano de Pío de Roma, que era el papa, el obispo de Roma en el siglo II, pero sobre todo es irónico porque Hermas escribe sobre la organización y la constitución de la iglesia y jamás menciona el papado y jamás utiliza Mateo 16, así que voy a acotar algunas cosas, ¿no? Hermas, que habla de la organización de la iglesia, nunca utiliza Mateo 16-18 para fundamentar un supuesto papado. Hermas era hermano del papa Pío de Roma y nunca le otorga supuesta jurisdicción, y eso que Hermas escribe acerca de toda la constitución de la iglesia de los primeros siglos. 2. Ignacio de Antioquía, que escribió a la iglesia de Roma, ni siquiera menciona al obispo de Roma, un supuesto papa que gobernaba a los cristianos en ese momento. Y 3. Policarpo, discípulo de Juan, no se sujetó a las disposiciones del papa Aniceto en cuanto a la Pascua. Así que tenemos de los primeros siglos y los padres apostólicos 412 citas y ninguno habla de Mateo 16, y tenemos obviamente la evidencia de que estos hombres no estaban sujetos a ninguna jurisdicción papal. Consideración número 2. En los padres de la iglesia no existe un consenso unánime sobre la interpretación de Mateo 16-18. Incluso uno de los padres representativos de la iglesia latina, como es Agustín, porque recuerden que son 4, Jerónimo, Clemente, Agustín y Gregorio, no está convencido de cuál debe ser la interpretación de este pasaje, y en los últimos días en sus retractaciones deja al criterio del lector que el lector tome la decisión correcta en cuanto a cómo interpretarlo. No obstante, en su sermón 295, Agustín dice: Cristo, como ves, edificó su iglesia no sobre un hombre. Lo voy a repetir nuevamente: no sobre un hombre. Lo voy a repetir por tercera vez: no sobre un hombre, sino sobre la confesión de Pedro. En su homilía 270, Agustín dice: edificaré mi iglesia sobre esta Petra, roca, no sobre Pedro, Petrum, no sobre tu persona. Vuelvo a repetir: no sobre tu persona. Vuelvo a repetir: no sobre tu persona, sino sobre la roca que confesaste. No se olvide, aparte de eso, nuestro querido señor Hermes, que cuando el papa Zósimo le reclamó a Agustín por refutar a Pelagio y a Celestius, a quien Zósimo considera ortodoxos, Agustín le contestó que él refutaría a Pelagio e incluso al papa, así que pueden juzgar ustedes dónde estaba la supuesta jurisdicción del papa de Roma en los primeros 4 siglos. Siendo los 4 pilares de la iglesia latina, tenemos que Agustín, 1, rechaza la interpretación de Roma y al papa Zósimo. 2, Gregorio Magno en sus cartas a Juan de Constantinopla, el patriarca de Alejandría, rechaza, y Gregorio Magno era un papa, que alguien pueda llamarse obispo de obispos, obispo universal, y ejercer dominio sobre los demás obispos del mundo, asegurando que esto proviene del anticristo. 3, Jerónimo, que es otra de las columnas de la iglesia latina, llama príncipe de los apóstoles a Andrés. Y Clemente de Roma nunca menciona a Pedro disasociado de Pablo, así que ustedes juzguen dónde estaba la supuesta jurisdicción universal en los primeros siglos. Consideración número 3. Que si bien el texto de Mateo 16-18 ofrece una evidencia a favor de la persona de Pedro y que creo que lo va a citar, pues en Pedro se da el vínculo de la unidad para el colegio apostólico, como dice Ambrosio, y según Agustín en su sermón 76, Pedro se le cambió el nombre para elogiar a Dios que le reveló la verdad. Hay aquí un salto cuantitativo, ¿no? Hay un salto cuantitativo que el católico no puede mostrar. Es decir, Mateo 18 no habla del papado, de la supremacía, de la infalibilidad, del gobierno de la iglesia. No habla de ninguna de estas cosas, ¿no? Y la prueba de esto quedó estipulada, por supuesto, en los concilios y en la evidencia bíblica de que Pedro no ejerció tal gobierno sobre los demás apóstoles. La pregunta que yo hago, Elmer Arana, es ¿cuándo en toda su vida Pedro ejerció jurisdicción sobre Pablo? Un Pablo que dice: en ningún sentido yo he sido inferior a los más grandes apóstoles. Pues el que llamó a Pedro para la circuncisión, me llamó también a mí para la incircuncisión. Pablo ni siquiera lo considera el primero al decir que las 3 columnas de Jerusalén, Pedro es el segundo. Juan el apóstol en sus listas lo menciona igualmente segundo. En Antioquía Pedro es reprendido por Pablo porque es de condenar. Ahora yo sé que van a decir: no, pero en la literatura patrística a Pedro se le menciona como el príncipe de los apóstoles, el corifeo de la iglesia, el primero, el fundamento. Mire, señor Elmer, para refutar de entrada esto, en el momento de la ponencia, espero que no salga con este cuento. Para empezar, yo dudo mucho que Pedro aceptaría ese tipo de títulos, pero le voy a recordar algo, ¿no? Jerónimo llama príncipe de los apóstoles Andrés. Joviniano llama a Juan el más grande de los apóstoles, el más amado por el Señor. Ezequiel llama a Santiago el principal entre las cabezas apostólicas, el rey del mundo entero. Crisóstomo llama a Pablo apóstol del mundo entero. Crisóstomo llama a Juan en sus homilías columna de las iglesias de todo el mundo. Ezequiel llama a Andrés la primer columna, el principio del principio, el fundamento del fundamento. Entonces es claro que no podemos hacer doctrina de estos títulos porque están escritos en el lenguaje hiperbólico clásico de la literatura oriental y no es histórico. Entonces espero que no venga con todos estos títulos para tratar de fundamentar que la pretensión papal se puede sostener con ello. Consideración número 4. Mateo 16-18 puede tener varias acepciones. Sin duda la academia sigue discutiendo cuál es la interpretación más certera del pasaje, por lo cual para acercarnos a la interpretación más certera del pasaje y saber si en realidad este pasaje significa que el Papa de Roma debe gobernar sobre los demás cristianos, tenemos que ver el testimonio de los concilios ecuménicos, sus actas, sus decretales, sus convencionalismos, sus acuerdos eclesiásticos. Pues resulta que en ningún concilio ecuménico se cita Mateo 16-18 como prueba para cederle derechos a Roma y al obispo de Roma. Los derechos de los que Roma goza en su papel dentro
dentro de la Pentarquía son de orden eclesiástico, no de orden divino. Es decir, eran derechos que se le concedían como parte de un acuerdo eclesiástico, no como un reconocimiento del papado, no como un reconocimiento de orden divino. Y dentro de las consideraciones para que Roma gozase de ciertos privilegios, jamás, escuche bien señor, jamás se citó Mateo 16:18. Las consideraciones eran de orden eclesiástico y civil, y le voy a mencionar algunas. Roma debía gozar de cierto honor y el Papa debido a que era la ciudad del emperador, privilegio civil, canon sexto del Concilio de Nicea. Roma debería gozar de cierto honor debido a que era el único obispado de Occidente, privilegio civil, canon noveno del Concilio de Antioquía. Roma debía gozar de cierto honor debido a que en Roma murieron Pedro y Pablo, privilegio eclesiástico, canon tercero del Concilio de Sárdica. Roma era la sede más grande porque tenía a más de 10 sedes suburbanas bajo su poder, privilegio civil, canon 28 de Calcedonia. Así que habiendo demostrado que Mateo 16:18 no es sino un desarrollo exclusivamente romano y que nadie en la cristiandad lo ha interpretado como Roma lo interpreta, mis primeras 4 preguntas para el señor Elmer, para que en su tiempo de refutación la responde, son: ¿acepta usted la autoridad de los concilios ecuménicos? 2. Si su respuesta es sí, entonces el debate terminó, pues en los concilios ecuménicos se rechaza la jurisdicción del Papa. Si su respuesta es no, este debate terminó porque demostrará que la única razón por la que el Papa se yergue como supremo es porque ha rechazado el consenso de toda la cristiandad. Muy bien. Para poder argumentar y darle solvencia a todo lo que acabo de decir de Mateo 16:18, me gustaría traer el testimonio histórico de los concilios, de los sínodos, de los acuerdos eclesiásticos y de las decretales, para que el señor Elmer se dé cuenta que la historia no beneficia esta postura de supuesta supremacía papal. Y a través de los concilios, de las decretales y de los convencionalismos y acuerdos eclesiásticos que se han llevado a cabo a través de los siglos, le vamos a demostrar al señor Elmer Arana que esta idea de que el Papa ha gobernado desde el primer siglo por todos los cristianos es tan falsa como que exista un gato de siete cabezas, ¿no? Bien, vamos allá. Vamos a iniciar con el Concilio de Cartago en el 256, con una convocatoria a 80 obispos que rechazan abiertamente la supremacía del obispo de Roma, afirmando que no ha sido costumbre de ningún obispo imponerse como obispo de obispos sobre los cristianos. Además de eso, Cipriano de Cartago, de la sede de Cartago, que convoca justamente el Concilio 256, en su tratado sobre la unidad de la Iglesia afirma que, cito, Roma precede a Cartago pro magnitudine sua, es decir, debido a su tamaño, no debido a la primacía de Pedro, no debido a un orden divino. Pues ahí mismo en su tratado sobre la unidad de la Iglesia afirma que la silla de Pedro es el episcopado entero en el mundo. Así que hasta el siglo III, señor Elmer, no hay una jurisdicción de orden divino reconocida ni siquiera por las iglesias de las zonas suburbanas que están dentro de la jurisdicción de Roma. A este concilio, llevado a cabo en el 286, responde Dionisio, el Papa de Alejandría, diciéndole al Papa Esteban que no perturbe la unidad de la Iglesia con sus malas intenciones. De igualmente, Fermiliano, que es uno de los obispos más santos de su tiempo, escribe a Cipriano para reafirmarle su compañerismo y reconocer que Esteban, el Papa de Roma, está actuando, cito, con audacia, insolencia y metiendo división a la Iglesia, afirmando que la madre de las iglesias es Jerusalén, no Roma. Yo sé que el señor Elmer va a decir, bueno, pero ese es un concilio local, ese es un sínodo local. Bueno, no se preocupe, vámonos a un concilio ecuménico. ¿Le parece si nos brincamos al primer concilio ecuménico, que por cierto no lo convocó el Papa, siendo el emperador Constantino, y nos vamos al primer concilio ecuménico del concilio de Nicea en el año 325? Y si usted se sujeta a los concilios, miren nada más lo que sucedió en este concilio, ¿no? Si el Papa de Roma gozase de jurisdicción universal, si el Papa de Roma gozase de jurisdicción universal, este concilio sin duda lo puede haber dejado claro. Pues resulta que en el canon sexto del concilio de Nicea afirma totalmente lo contrario, a saber, todas las sedes patriarcales gozan de igual preeminencia, dándole solamente un honor eclesiástico, no de derecho divino, a Roma, debido a la muerte de Pedro y Pablo, pero no debido al Papa, o a las interpretaciones de Mateo 16:18. Pues en el canon sexto se establece que Constantinopla tiene el mismo honor que Roma, siendo llamada la Nueva Roma, porque ahí está el nuevo imperio. Así que aquí tenemos acuerdos eclesiásticos, no disposiciones divinas, estamos en el siglo IV y no aparece por ningún lado la llamada jurisdicción universal del Papa. Estamos en un concilio ecuménico que ha convocado a toda la cristiandad representada en los obispos. Pero bueno, quizá no es suficiente, vamos a transportarnos al Concilio de Antioquía en el 341, y en el 341, en el Concilio de Antioquía, en el canon noveno de dicho concilio, se vuelve a refrendar lo estipulado en el sexto canon del Concilio de Nicea. Cito textualmente, que los obispos de cada provincia sepan que al metropolitano le es concedido el cuidado de su provincia. Espero que el señor Elmer no cometa el tristísimo error que cometió uno de sus consiervos al considerar que por metropolitano se tiene que entender papa, ¿no? Pues los metropolitanos, señor hermano, los exarcas, ¿no? Los líderes de las diócesis principales, lo cual prueba que el orden eclesiástico es que cada provincia tiene su propio gobierno y este no podía ser transgredido. El obispo era encargado de las iglesias suburbanas. El papa no puede interferir en los asuntos que no le competen. Y si el papa de Roma
Roma no gobernaba sobre todo el mundo, como presumen los católicos. ¿Sobre cuáles zonas gobernaba? Bueno, nos lo dice el historiador eclesiástico Rufino. Dice que la jurisdicción de la Iglesia de Roma era Sicilia, Córcega, Cerdeña, Campania, Tucia, Picenum, Apulia, Calabria y Valeria, que eran delimitaciones del propio imperio. Es decir, sobre esas limitaciones el Papa de Roma podía juzgar. El Papa de Roma no podía juzgar más allá, según los primeros 3 concilios. Quizá no es suficiente, así que vamos a trasladarnos al concilio de Constantinopla en el 381. En el segundo canon, respecto a la jurisdicción eclesiástica de los obispos, el concilio dice: a menos que sean convocados, los obispos no pueden ir más allá de sus propias diócesis, con fines de ordenación o cualquier otra función eclesiástica, como se declara en el sexto canon de Nicea. Y el sexto canon de Nicea será preservado. 400 años, no hay jurisdicción, todo lo contrario, el Papa está limitado a su zona, a las 10 sedes que tiene que gobernar. Así que, como se podrá observar, queridos hermanos, para el cuarto siglo, las iglesias y patriarcados se regían por lo establecido en los cánones del Concilio de Nicea, canon sexto, canon segundo de Antioquía, canon de Constantinopla. Es decir, la jurisdicción estaba delimitada según su zona. El Papa no tenía ningún poder sobre ningún cristiano, como quieren hacerlo creer. No hay jurisdicción universal del Papa en los 400 años de la Iglesia. Y aún no encontramos todavía que el Papa haya gobernado en la figura de Pedro sobre los demás patriarcas, o el mismo Pedro gobernando a los demás apóstoles. Bien. En el canon de Constantinopla, en el canon tercero, el mismo canon de Constantinopla, se decretó lo dicho anteriormente, a saber, el obispo de Constantinopla ocupará el primer rango después de Roma, porque Constantinopla es ahora la nueva Roma. Esto demuestra que la deferencia a Roma no era una cuestión de orden divino, ni de jurisdicción universal, ni interpretación de Mateo 16, sino un acuerdo eclesiástico, y era llevada en el acuerdo de los demás patriarcados. Esto significa que si el emperador no hubiese vivido en Roma, y Pedro y Pablo no hubiesen muerto en Roma, el primer lugar lo tendría Antioquía, como bien se reclamaba, y ahorita lo voy a demostrar. Pero vamos a brincarnos al concilio de Éfeso, ¿le parece? Y todos estos concilios, que eran acuerdos sinodales de los patriarcados, demuestran que Mateo 18 ni siquiera les pasaba por la cabeza. Del concilio de Éfeso, del concilio de Constantinopla, vamos al de Éfeso en el 431. Y en este concilio se trata el asunto del patriarca Nestorio, que había caído en herejía. Pero pasa algo muy interesante aquí, y ustedes se van a dar cuenta, porque en la última sesión se trata el caso de la jurisdicción de las diócesis, hasta dónde tienen poder los obispos para involucrarse en las demás diócesis del mundo, puesto que los obispos de Chipre reclamaron y pusieron una queja contra el patriarca de Antioquía. ¿Y por qué cree que pusieron una queja contra el patriarca de Antioquía? Porque el patriarca de Antioquía en el siglo IV reclamaba derechos sobre la iglesia de Chipre porque decía que él venía de sucesión de Pedro. Y sí, la iglesia de Antioquía fue fundada por Pedro antes que Roma, y fue antes, por lo tanto, si alguien necesitaba esa primacía era Antioquía. Bien, el concilio de Éfeso le contestó en el canon octavo que, cito, no ha sido una costumbre antigua y continua para el obispo de Antioquía celebrar ordenaciones en Chipre. Los prelados de Chipre tienen el pleno y libre privilegio de hacer por sí mismos las ordenaciones de los obispos de su isla, según los cánones y las costumbres del sexto canon del concilio de Nicea. La misma regla, ojo, se observará en otras diócesis y provincias de todo el mundo, de modo que ninguno de los obispos se inmiscuya en ninguna otra provincia. ¿Y dónde está el Papa aquí? ¿Dónde está el primado, la supereminencia del Papa, la jurisdicción universal? No existe. Pero quizá no es suficiente. Vámonos al concilio de Calcedonia, 451, cuarto concilio ecuménico, que trata la herejía monofisista. En su apartado de las cuestiones eclesiásticas se va a abordar el alcance del poder de las sedes. ¿Cuál es el alcance del poder de los patriarcas? Bien, en su canon 16, el concilio adoptó una prerrogativa eclesiástica que no le va a gustar al señor Elmer, otorgándole todo el poder a la sede de Constantinopla para que juzgue los casos de los obispos rebeldes de todas las sedes. Cito textualmente lo que dice el canon 16. Nosotros, siguiendo en todo las ordenanzas de los santos padres y reconociendo el canon recientemente leído con 150 obispos religiosos en representación, adoptamos la determinación y resolución con respecto a los privilegios de la Santísima Iglesia de Constantinopla, la Nueva Roma, y le otorgamos, movidos por el mismo propósito, 150 obispos religiosos, los mismos privilegios que tuvo la antigua Roma, juzgando con razón que la ciudad honrada con la soberanía y el Senado debe disfrutar los mismos privilegios que disfruta la antigua Roma imperial. Aquí tenemos obviamente un acuerdo eclesiástico en la que Constantinopla va a gobernar sobre las demás diócesis. Esto obviamente no le va a gustar a Roma, ni al señor Elmer, ni a todas esas pretensiones que han elucubrado, ¿no? Ahora quizá Elmer pueda objetar que todos estos concilios fueron rebeldes, ¿no? Esa es una clásica. O que todos estos teólogos fueron liberales, que es otra clásica. Incluido el de Cartago, que definió que no era lícito que alguien se atribuyera el título de obispo de obispos. Bueno, vámonos al siglo VII, 700 años. Nos vamos a encontrar con las declaraciones de un papa. Sí, un papa, uno de sus líderes, el Papa Gregorio Magno, considerado uno de los 4 pilares de la Iglesia Latina. Recuerde, Clemente, Agustín, Gregorio Magno y
se me fue el otro, no importa, quien escribiéndole al Papa de Constantinopla, Juan de Constantinopla, le dice textualmente en las cartas que se encuentran del Papa Gregorio a Juan de Constantinopla: todo aquel que se llame obispo de obispos, todo aquel, dice el Papa Gregorio, que se llame obispo de obispos, está siguiendo al anticristo. 700 años, y aquí tenemos a un papa que tiene el mismo sentimiento de Cipriano de Cartago. Así que de Cipriano de Cartago del segundo siglo al siglo VII del Papa Gregorio tenemos exactamente, textualmente la misma declaración: nadie puede llamarse obispo universal. Muy bien. De ahí nos vamos a brincar al Sexto Concilio Ecuménico. En este concilio, para que ustedes se den cuenta cuánto poder tenía el Papa sobre el mundo cristiano, resulta que en este concilio, en su 16ª sesión, se condena al Papa Honorio por hereje, por haber abrazado el monotelismo, y cerró su último día de sesiones con la siguiente frase sinodal: anatema al hereje Sergio, anatema al hereje Sirio, anatema al Papa hereje Honorio, al hereje Pirro. Y como este concilio no lo convocó el Papa, el emperador, cuando finaliza el concilio, dice: con esta enfermedad, estos impíos sacerdotes han vuelto a infectar la iglesia. Estos son Teodoro de Parán, Sergio, obispo de esta ciudad principal, también Honorio, el Papa de la antigua Roma, que en todo estuvo de acuerdo con ellos, fue con ellos y fortaleció la herejía. Anatema sean todos ellos, desde Simón el Mago hasta nuestros días. Cierro con lo siguiente. Como síntesis de esta primera ponencia, dejémosle al señor Elmer, para que lidie con ella en el momento de la refutación, los siguientes puntos. Por 700 años no se puede probar que la Pentarquia haya reconocido una jurisdicción universal del Papa, que ni siquiera las grandes iglesias como la de Cartago, pertenecientes a la jurisdicción suburbana latina, aceptaron la imposición del obispo de Roma, que incluso uno de sus papas rechaza que alguien pueda llamarse obispo de obispos, que los derechos que gozó Roma eran de orden eclesiástico, que el Papa no tenía más injerencia que tenían los demás papas de los demás patriarcados, que de las demás 400 citas traducidas no existe una sola de los primeros siglos que hable de Mateo 16-18, que incluso Hermas, que era hermano del Papa Pío de Roma, no dice nada de la supuesta jurisdicción, que no se puede hacer doctrina partiendo de los títulos pomposos que en la literatura patrística se encuentran, que los concilios ecuménicos jamás utilizaron Mateo 16-18 para cederle derechos a Roma, que la única razón por la que Roma hoy afirma que el Papa debe gozar de supremacía es porque ha sacado a todos de su comunión. Así que si el señor Elmer quiere hacer una buena argumentación, tendrá que lidiar con el testimonio de más de 700 años de evidencia histórica, escritural y teológica que demuestran todo lo contrario. Muchas gracias, mi primera ponencia. Adelante, moderador. Muchísimas gracias, Edgar. Perfecto, tu tiempo lo terminaste, hiciste en 19 minutos 40 segundos. Ha concluido la exposición del cristiano evangélico Edgar Pacheco, en vivo y en directo desde el estado de Chihuahua, en México. Así que vamos a pasar hasta Massachusetts, en los Estados Unidos, con el cristiano católico Elmer Arana para sus 20 minutos de exposición. Hermano Elmer, ¿cuánto tiempo quiere que te avise? Avísame cuando me falte un minuto, hermano, por favor. Ok, perfecto. Así que tienes exactamente 20 minutos de exposición a partir de ahora. Adelante. Perfecto, hermano, gracias. Bueno, voy a hacer la estructura de mi exposición de la siguiente forma. Un estilo de definir lo que es la primacía de Pedro. Luego voy a dar fundamentos bíblicos. Después voy a citar a eruditos protestantes. También voy a citar el diccionario protestante Holman. Y con esto va a tener Pacheco que refutar a sus propios eruditos, incluso a algunos padres de la Reforma protestante y a diccionario. O sea, va a tener que luchar tanto con la Biblia como con la propia liturgia protestante. Así que los católicos profesamos obediencia al Papa como legítimo sucesor de Pedro y le consideramos el representante de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ante esta afirmación, muchos cristianos de hoy en día se escandalizan y nos hacen preguntas como ¿por qué obedecer al Papa? Y no se dan cuenta que es un hombre. ¿Cómo se puede creer que él no se puede equivocar? Y en busca de estas respuestas, estas interrogantes, viene entonces la respuesta. ¿De dónde viene la autoridad del Papa? La autoridad del Papa viene por legítima sucesión de la autoridad que Cristo le confirió al apóstol Pedro cuando le designó la piedra sobre que se edifica su iglesia y le entrega las llaves del reino de los cielos y la autoridad de atar y desatar. Y yo, mi Dios, te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y bueno, Jesús hizo de Pedro la cabeza de la iglesia terrenal y el líder de los apóstoles. Hoy el sucesor de Pedro es el Papa, desempeña el mismo papel al guiar y apacentar el rebaño por orden de Cristo. San Juan capítulo 21, versículos 15
al 17. Aquí Pacheco tendrá que lidiar con la Biblia, refutar la Biblia y pues contradecir o tergiversar los textos bíblicos, porque en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, Jesucristo nombra pastor a Pedro, no a nadie más, sino a Pedro. Y bueno, vamos a ver cómo entonces la base bíblica. Pedro es nombrado de primero en toda la lista. Mateo capítulo 10, versículo 2. Ahí utiliza la palabra protos. Marcos 3:14, Juan 21:2, Lucas 6:13, Hechos 1:13. Y bueno, Pedro es nombrado a partir de los discípulos. Mateo 16:7. Pedro es el portavoz de Jesús, el recaudador de impuestos. Se acerca a él por impuesto de Jesús y Jesús paga el impuesto de Pedro también. Esto lo ve en Mateo 17, 24, 27. Pedro habla en nombre de los apóstoles y los discípulos. Mateo 18, 21, Mateo 19, 27, Marcos 10, 28, Marcos 11, 21 y Lucas 8, 45. Jesús se dirige a Pedro como representante de los apóstoles. Marcos 14, 37. Pedro siempre ha mencionado antes que Juan, el discípulo que Jesús amaba. Lucas 8, 51, Lucas 9, 28 y Lucas 22, 8, Hechos 1, 13. Jesús ora por Pedro para que su fe no decaiga y le encarga que fortalezca a los demás. Lucas 22, 32. Estando en problemas, todos los apóstoles, Jesucristo oró únicamente por Pedro y le encomendó fortalecer en la fe a sus hermanos. Jesús le pide a Pedro que apaciente a sus corderos y sus ovejas. Ya lo citamos, Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Jesucristo nombra pastor universal de su iglesia a Pedro, no a nadie más. Pedro es el primero en hablar por los apóstoles después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 14. Ahora bien, vamos con los padres de la Reforma Protestante. Aquí, pues, Pacheco tendrá que refutar a Calvino. Calvino, en la institución de la religión cristiana, en 1536, libro 4, capítulo 6, párrafo 8, dijo que entre los 12 se haya elegido a uno para dirigirlos. No es de extrañar. Es una cosa que está de acuerdo con la naturaleza misma y con la razón humana, que en cualquier sociedad, aunque todos sean iguales en poder, haya uno que sea el conductor y guía por quien los otros se dejen gobernar. No hay senado ni cancillería, no hay colegio que no tenga su presidente, no hay compañía de soldados que no tenga un capitán. Por eso no hay inconveniente alguno en admitir que los apóstoles concedieron tal primado a San Pedro. Lo dice Calvino, padre de la Reforma Protestante, junto con Lutero, que también le vamos a leer lo que dijo Lutero. Y bueno, también John MacArthur, en el comentario MacArthur del Nuevo Testamento, Mateo, en el 2017, una cantidad de verdades acerca de los apóstoles pueden aprenderse tan solo en las listas bíblicas de sus nombres. Antes que nada, en las 4 listas de los apóstoles del Nuevo Testamento, enmarca primero a Pedro, Mateo 10:2, el protos, Marcos 3:16, 19, Lucas 6:14, Hechos 1:13. Y dice, pero Pedro siempre ha estado primero en Mateo 10:2. El primero no se refiere al orden de selección, porque Jesús llamó a Andrés, hermano de Pedro, antes de llamar a Pedro. O sea, en el orden de tiempo, en el orden cronológico, el primer llamado es Andrés y no Pedro. Entonces, aquí John MacArthur está diciendo que Pedro es el protos, el jefe principal, el líder de los apóstoles. Y luego sigue diciendo, indica más importante en rango, los apóstoles eran iguales en su comisión, autoridad y poder divino. Y un día se sentarán en tronos iguales cuando juzguen a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Pero en términos de función, Pedro fue primero, el miembro principal de los 12. Protos se utiliza con el mismo significado en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. También tendrá que lidiar con la carta de Pablo, Pacheco. No sé cómo le va a hacer, pero tendrá que lidiar, donde Pablo habla de sí mismo como el primero de todos los pecadores. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, Cristo habla de sí mismo como el primero, protos, y el último. Ningún grupo puede funcionar de manera apropiada sin un líder, y Pedro fue desde el principio el miembro guía de los 12. Lo dice John MacArthur en el comentario de MacArthur del Nuevo Testamento. Y luego, ahora vamos también con Michael Schmaus, Teología Dogmática, cuarto de la Iglesia Editorial Real, 1960, página 460 al 461. Él dice, el primado procede de Cristo. Cristo mismo lo fundó haciendo mandatario a Pedro. Al transmitir el primado derecho a Pedro, fue fundado a la vez por el papado. El poder del papa
procede pues de Cristo. Por tanto, viene de arriba, no de abajo. O sea, pues es por voluntad divina que el Papa es el legítimo sucesor de Pedro. Dice, no viene de abajo. Sin duda, tiene su asiento en la esfera visible de la iglesia, pero no es derecho humano, sino es derecho divino. No sé qué va a hacer Pacheco para lidiar con sus propios eruditos. Dice también, y bueno, siguiendo siempre con los fundamentos bíblicos, Simón recibe el nombre de Pedro, Kefas, que es roca, y que denota su misión como roca de la iglesia. Juan capítulo 1, versículo 42. Jesucristo le cambia el nombre a Pedro, a Simón por Pedro, que es un nombre que le está dando. Abraham recibe el nombre de Abraham, que denota su nueva misión como padre de las naciones. Génesis capítulo 17, versículo 5. Abraham también es llamado roca. Y Cristo le entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19, convirtiendo a Pedro en el mayordomo o portero. Juan 10, 3. Y esta tiene también una prefigura en lo que es Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22. Allá el rey Ezequías le entrega las llaves a Eliaquín, quien ahora será el mayordomo del reino y un padre para los habitantes del reino. Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22, que yo ya le cité. Y bueno, dice también, déjenme mirar, la Constitución dogmática, Pastor Aeternus, capítulo 2, sobre la perpetuidad del primado del bienaventurado Pedro en los Romanos Pontífices del 18 de julio del año 1870, dice: aquello que Cristo, el Señor, príncipe de los pastores y gran pastor de las ovejas, instituyó en el bienaventurado apóstol Pedro para la perpetua salvación y perenne bien de la iglesia, debe ser necesidad permanecer siempre por obra del mismo Señor en la iglesia que fue fundada sobre la piedra y se mantiene firme hasta el fin de los tiempos. Para nadie puede estar en duda, y ciertamente ha sido conocido en todos los siglos que el santo y muy bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la iglesia católica, recibió las llaves del reino de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, y que hasta este día y para siempre él vive, preside y juzga en sus sucesores los obispos de la Santa Sede de Roma, fundada por él mismo y consagrado con su nombre. Por lo tanto, todo el que sucede a Pedro en esta cátedra obtiene la institución del mismo Cristo, el primado de Pedro sobre toda la iglesia. Vamos a ver lo que nos dice también el mismo Michael Schmaus, Teología Dogmática 4, la Iglesia Editorial Real, 1960, página 448-449. Dice: es de todo imaginable y comprensible que un cristiano del siglo I o siglo II apenas pudiera reconocer a primera vista el primado del apóstol Pedro en el fenómeno del papado moderno, lo mismo que no podría reconocer la figura de una planta madura en una silla recién germinada. En la medida en que los papas comprometen el pleno poder que Cristo les ha dado a favor del reino de Dios y de la salvación de los hombres, según la exigencia del tiempo, el primado asciende a un grado superior. La figura respectiva del primado está pues determinada en modo en que son realizados los plenos poderes creados por Cristo. Esta en consecuencia caracterizada tanto por las circunstancias temporales como por el carácter temporal del portador del poder. Mira lo que nos dice el Papa Clemente I, que es del siglo I, más o menos en el año 96 después de Cristo. Dice: la iglesia de Dios reside en Roma, la iglesia de Dios que reside en Corinto. Hermanos, consideramos que hemos sido algo tardos en dedicar atención a las cuestiones en disputa que han surgido entre vosotros, amados. Atended vuestro consejo y no tendréis con ocasión de arrepentiros de haberlos hecho, porque tal como Dios vive y vive el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que son la fe y la esperanza de los elegidos, con toda seguridad que con humildad de ánimo y mansedumbre haya ejecutado sin arrepentirse de ello las ordenanzas y mandamientos que Dios ha dado, será puesto en la lista y tendrá su nombre en el número de los que son salvos por medio de Jesucristo, a través del cual es la gloria para él para siempre, jamás. Amén. Pero si algunas personas son desobedientes a las palabras dichas por él, por medio de nosotros, que entienden bien de que están implicando en una transgresión y peligros serios, más nosotros seremos culpables de este pecado. Vais a proporcionarnos gran gozo y alegría si prestáis obediencia a las cosas que hemos escrito por medio del Espíritu Santo y desarraigáis la ira injusta de vuestros celos en conformidad con vuestra, que os hemos hecho la paz y armonía en esta carta. San Clemente de Roma, Epístola a los Corintios 1, 58, 59, 63. Aquí un papa, obispo de Roma,
está interviniendo en un problema que se da en la iglesia de Corinto. Imagínense un obispo de Roma, cuando en Éfeso vivía Juan y estaba vivo, un obispo de Roma está interviniendo y está pues ejerciendo su autoridad, está ejerciendo lo que es pues el primado de Pedro. Así que él va a tener que lidiar con todo esto. Philip Schaff, Historia del Cristianismo de la Iglesia, volumen 2, 2010, página 122, dice: el primer ejemplo del ejercicio de una especie de autoridad papal se encuentra hacia fines del primer siglo en la carta del obispo romano Clemente, que es lo que yo estaba citando, a la afligida y distraída iglesia de Corinto. Esta epístola, llena de hermosas exhortaciones a la concordancia, al amor y a la humildad, fue enviada, como lo demuestra la misma dirección, no en nombre del propio obispo, que no se menciona en absoluto, sino en el de la congregación romana, que habla siempre en primera persona del plural. Fue un servicio de amor ofrecido por una iglesia a otra en tiempos de necesidad. Cartas similares de instrucción, advertencia y consuelo fueron escritas a otras congregaciones por Ignacio, Policarpio, Dionisio de Corintio, Irineo de Lyon. Sin embargo, difícilmente puede negarse que el documento revela el sentimiento de cierta superioridad sobre todas las congregaciones ordinarias. La iglesia romana aquí, sin que se le pida, hasta donde parece, da consejos con sabiduría administrativa superior a una iglesia importante en Oriente. Le envía mensajes y exhortar al orden y a la unidad en tono de serenidad, dignidad y autoridad como órgano de Dios y el Espíritu Santo. Esto es tanto más sorprendente si Juan, como es probable, vivía aún. Es lo que yo decía. ¿Por qué un obispo de Roma está ejerciendo su autoridad en Corinto cuando el apóstol San Juan aún vivía? En el siglo II, el Papa Sotero, que por ahí lo mencionó el hermano Edgar, dice, porque desde el principio tenéis esta costumbre, la de hacer el bien de múltiples maneras a todos los hermanos y enviar provisiones por cada ciudad a muchas iglesias. Remedáis así la pobreza de los necesitados, y con las provisiones de que desde el principio estáis enviando, atendéis a los hermanos que se hallan en las minas, conservando así como romanos que sois una costumbre romana transmitida de padres a hijos, costumbre de vuestro bienaventurado obispo Sotero. No solamente ha mantenido, sino que incluso la ha incrementado, suministrado por una parte socorros abundantes para enviar a los santos, y por otra, como padre que ama tiernamente a los suyos, consolando con afortunadas palabras a los hermanos que llegan a él. Dionisio de Corinto al Papa Sotero, citado por Eusebio de Cesarea en Historia Eclesiástica, libro 4, capítulo 23, 10. Y bueno, Klaus Schatz, el primado del Papa, 1966, página 29, dice: esta interpretación, primacía de caridad, es sin duda adecuada, coincide con el texto citado de Dionisio de Corinto y se ajustará perfectamente a la responsabilidad y preocupación fraterna de la iglesia romana por las otras iglesias. La ayuda material era una forma esencial de ella, pero esta ayuda era un tiempo espiritual y material. Así se desprende del tenor general de la carta. La iglesia romana es maestra de las otras y, a diferencia de ellas, no necesita exhortación. Esto es la explicación a lo anterior. El Papa del siglo III, Papa Dionisio de Roma, pero dice: algunas personas habían presentado una acusación contra el obispo de Alejandría ante el obispo de Roma, como si hubiera dicho que el hijo fue hecho y no coesencial con el padre. Y indignado el sínodo de Roma, el obispo de Roma expresó a sus sentimientos unidos en una carta a su homónimo, y así este último, Dionisio de Alejandría, en defensa, escribió un libro con el título de Refutación y Defensa, y así le escribe al otro, Dionisio de Roma: a mi carta, como dije antes, debido a las circunstancias actuales, no puedo presentarla, o te habría enviado las mismas palabras que utilicé, o más bien una copia de toda ella, lo cual si tengo oportunidad haré todavía. San Atanasio de Alejandría, de Sínodos, Concilios de Ariminum y Seleucia, parte 3, 43-44. Esta es una prueba de importancia capital a aquellos egipcios en la sede de Alejandría, Egipto. No tenían ninguna duda, su obispo era un personaje considerable. La sede de Alejandría, una de las más antiguas de la iglesia, pero dudaron. Sabían que existía un árbitro soberano en las disputas que pudieron surgir dentro de la iglesia, y que ese árbitro supremo era el obispo de Roma. Dionisio de Roma escribió a Alejandría, y en el siglo siguiente Atanasio citó esta carta como un documento incontestable. El jefe de la iglesia de Roma habla ahí, de hecho, como un maestro que decide y no como un teólogo que discute. Transmite la enseñanza apostólica que tiene la custodia soberana. También quiero leerle a Pacheco
lo que define pues el diccionario protestante Holman, con el que él va a tener que refutar a su propia literatura. Pedro dice que es igual a roca, lo traduce como roca, dice Pedro, derivado del griego Petros, que significa roca. El nombre aparece 159 veces en el Nuevo Testamento. Y se llamaba Simón, dice, pero Jesús le puso el nombre de Pedro, Mateo 16:18. Y dice, el cual ya había sido cambiado en Juan capítulo 1, versículo 42. Y aunque el preponderante se usa también en hebreo Simón, Hechos 15:14, y Cefas en arameo también es roca, que lo usa mayormente Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, 1 Corintios 3:23, 1 Corintios 9:5, 1 Corintios 15:5, Gálatas 1:18, Gálatas 2:9, Gálatas 11:14 y también aparece en Juan capítulo 1, versículo 42. Entonces dice el rol de Pedro entre los discípulos, lo dice el mismo diccionario protestante Holman. Óigase bien que no es católico, es protestante. Dice, Pedro era líder y el vocero de los 12 apóstoles, Marcos 8:29, Mateo 17:24. Siempre le hacía preguntas a Jesús que representaban las preocupaciones de los demás, Mateo 15:15, Marcos 11:21, Lucas 12:41. Él es el que primero aparece en la lista de los 12, Mateo 10:2, Marcos 3:16, Lucas 6:14. Así que vamos a seguir aquí con lo que les tenía aquí yo pendiente. Déjenme ver. Bueno, entonces dice siglo IV, el Papa Julio dice, confesamos ahora ante su bondad y en presencia de todos los presbíteros, nuestros hermanos, que todos los informes que hasta ahora han llegado a sus oídos con respecto al caso de mencionado de Atanasio son falsedades y fabricaciones y son totalmente inconsistentes con su carácter, por lo cual deseamos vivamente la comunión con el antedicho Atanasio, sobre todo porque vuestra piedad con vuestra generosidad característica se ha designado perdonar nuestro error. Pero también declaramos que un minuto. Los obispos e incluso el mismo Atanasio desea sin generosidad llevarnos a juicio por este asunto, no nos apartaremos en contra de vuestro juicio. San Atanasio de Alejandría, Apología contra los Arrianos, capítulo 4, 58. Bueno, y la sucesión apostólica también nos demuestra que viene desde los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y Judá, Jesucristo. Es una sucesión. Judá, la tribu de Judá adquiere la promesa, igual Pedro en el Nuevo Testamento. Entonces, para que haya una alianza en el pacto tiene que haber sucesión, y esto es lo que tiene la Iglesia Católica, una sucesión apostólica, y ahora tenemos al Papa 266, que es el 266 obispo de Roma, sucesor del apóstol Pedro. Ahí bueno, hasta ahí, bueno, ha concluido los tiempos de exposición de Elmer Arana, así que vamos a pasar a la segunda fase de este debate, pero no sin antes pues saludar a todos los que están viendo. Ya se suman 796 personas. Están comentando en el chat. Bueno, es imposible saludarlos a todos porque los comentarios están yendo rápido. Saludos a todos los que han venido aquí al canal a apoyar a Edgar Pacheco. Muchísimas gracias. Y también a los que están apoyando a Elmer Arana también le damos las gracias. Y aquí nos están viendo personas de toda América Latina. Le recordamos al público, porque ya veo algunas personas en el chat que tienen un lenguaje un poquito fuerte. Les pedimos que respeto hacia ambos exponentes, tanto respeto hacia Edgar y también hacia Elmer Arana. Y bueno, sin más, vamos a pasar a la segunda fase de este debate, los tiempos de refutación. Así que paso la palabra a Edgar Pacheco. Edgar, ¿está listo? Totalmente listo. Perfecto, así que tienes exactamente 15 minutos de refutación a partir de ahora. Adelante. Gracias. Bien, yo espero de verdad que en el momento de la refutación el señor Elmer Arana trate con los argumentos que le he presentado en mi primera ponencia acerca de los concilios y la evidencia ineludible de los primeros concilios de Constantinopla, de Éfeso, de Antioquía, de Nicea. Porque obviamente citar documentos del primer siglo para refrendar la postura del Papa es anacrónico. Tendríamos que ir a los decretos sinodales, en donde la Pentarquia tomó las decisiones particulares que regirían a las diferentes diócesis. Bien,
Si todo lo que el señor Arana dice es verdad, si todo lo que él ha dicho aquí es verdad, los primeros concilios lo hubieran refrendado. Los primeros concilios hubieran utilizado Mateo 16:18 y toda esa perorata que hacen en favor de Mateo 18 para tratar de refrendar la supuesta supremacía papal. Pero él no podrá contra la evidencia histórica de más de 800 años, por lo que nos ofrece, lo que nos ofrece es un desarrollo teológico exclusivo de Roma, pero no una teología universal, creída por todos, en todo tiempo, en todo lugar, conforme a la propia regla de Lenin. ¿Cómo sabemos esto? Por los concilios ecuménicos, los sínodos regionales, los decretales, las actas, los convencionalismos y los acuerdos eclesiásticos. Me cita por aquí a un papa aislado, me cita por acá a un escritor aislado, me cita por acá una apelación a Roma. Bueno, todo eso se dilucidó justamente en los concilios, así que yo espero que en el momento de la refutación él trate con el argumento de los concilios, los más de 6 concilios que yo le presenté, y así podamos justamente seguir con el tema. Ahora, él me dice que tengo que lidiar con los eruditos protestantes, pero ¿qué tengo que lidiar? Si fueran, a ver, si los protestantes aceptaran la supremacía del Papa no serían protestantes, ¿no? Eso es una obviedad, sino católicos. Así que citar protestantes no suma nada del argumento. Si nosotros, como protestantes, reconocemos que Pedro tenía primacía, y reconociésemos la primacía de jurisdicción del Papa, seríamos católicos, no protestantes. Así que no es de asombrarse que un protestante diga que Pedro tenía primacía. Nosotros consideramos que Pedro tenía primacía en el colegio apostólico sin duda, pero hay un salto cuantitativo que el señor Elmer no puede probar. Entonces citar al diccionario Holman, citar a MacArthur, citar a otros protestantes, pues son protestantes, señor. Ellos no aceptan la supremacía del Papa, ellos aceptan una primacía de honor, que yo también acepto sin lugar a dudas, ¿no? Una primacía de honor en el colegio apostólico. Por eso yo le pregunté, dígame en qué momento Pedro ejerció ese dominio de jurisdicción sobre Pablo, en qué momento lo ejerció sobre Juan, en qué momento lo ejerció sobre Andrés, en qué momento lo ejerció en algún momento de la vida, ¿no? Ahora él nos cita el testimonio de las llaves. Bien, de la interpretación mayoritaria, 42 padres reconocen que la interpretación de las llaves es que todos tienen las llaves, y la patrística jamás aceptaría que solo Pedro tiene las llaves, o como el señor Arama dijo, que solo Pedro era pastor, pero es que ese es un disparate, ¿no? De hecho, ante la pretensión del Papa Romano de que a causa de que él tenía las llaves podía perdonar los pecados de fornicación, Tertuliano lo reprende severamente diciéndole que todo el obispado tiene las llaves y que no puede utilizar ese tipo de declaraciones porque son obviamente meten diferenciación y meten tropiezo a la iglesia. Ahora, el texto de Mateo 6:18, que yo sabía que iba a ser el caballito de batalla, si bien nos ofrece a favor de la persona de Pedro una cuestión particular, pues en Pedro, lo vuelvo a reconocer, sea el vínculo de la unidad para el colegio apostólico, según Ambrosio, y según Agustín en su sermón 76, a Pedro se le cambia el nombre no para hacerlo mayoritario sobre los demás, sino para elogiar a Dios, que le reveló la verdad. Hay un salto aquí cuantitativo, señor Elmer. Usted no puede probar con eso de Mateo 6:18 la infalibilidad, la supremacía, el gobierno universal y todo ello, porque en los primeros concilios Mateo 6:18 ni siquiera se utilizó. Yo espero que me diga de cuál de las 412 citas de los padres apostólicos se hace referencia a Mateo 16:18 para tratar de fundar la supuesta supremacía papal. Ahora, es muy conveniente, ¿no?, que se haga alusión a las deferencias a la sede romana. No va a decir que la sede Roma, que la sede Roma. Miren, los apologistas romanos suelen utilizar citas de Ireneo, de Clemente, de Atanasio, donde se alaba a Roma. Pero esto es entendible porque era su sede, ¿no? Por ejemplo, cuando Ireneo refuta a los gnósticos, dice, sería muy tardado enumerar la asociación de las otras sedes, así que me remitiría a la mía, a la de Roma. Entonces, cuando hablamos de estos personajes haciendo alusiones deferenciales a la sede de Roma, pues es obviamente comprensible, es su sede. Si nosotros nos trasladamos a Constantinopla, vamos a encontrar el mismo parecer. Por ejemplo, escribe Gregorio Nacianceno acerca de la sede de Constantinopla. En esta ciudad se puede decir que está el ojo del mundo. Las naciones más distantes se apresuran hacia ella desde todas partes y sacan de ella como de una fuente los principios de la fe. Si yo utilizara este tipo de declaraciones para hacer doctrina, yo tendría que estar sujeto al Papa de Constantinopla. Es decir, no se puede hacer doctrina partiendo de este tipo de deferencias. Es un error hacer doctrina de la deferencia, de la hipérbole, del elogio. Las evidencias con las que el señor Elmer tiene que tratar son los acuerdos eclesiásticos, sinodales, los decretos sinodales, los concilios ecuménicos, los sínodos regionales. Ahí es donde el señor Elmer tiene que hacer doctrina. Ahí es donde el señor Elmer tiene que argumentar. No hacer doctrina de las deferencias, de las hipérboles y de los elogios, porque esos van a estar por todas partes y van a ser obviamente muy imparciales. Un día se le van a dar uno a este, otro a este, y entonces no se puede hacer doctrina de ahí, ¿no? Desde el elogio. El elogio está ahí para invitarnos, no está ahí para invitarnos a hacer doctrina. Ahora, nos habla de Clemente de Roma, ¿no?, que escribe según él en nombre como un papa, ¿no? Pero luego nos cita Philip Schaff, y Philip Schaff lo contradice, porque Philip Schaff dice que Clemente de Roma escribe en el honor de la iglesia de Roma a la hermana iglesia de Corintio, no escribe como un papa. Donde en el discurso de Philip Schaff, que es protestante, él no acepta la jurisdicción papal. ¿En qué parte del discurso de Philip Schaff dice que Clemente de Roma escribe como el obispo de jurisdicción universal y el papado? Eso no lo encontré en Philip Schaff, porque Philip Schaff es protestante y Philip Schaff no reconoce la jurisdicción papal. Así que venir a citar aquí este cherry picking, ¿no?, tratar de querer convencer a la gente citando autores pentecostales, protestantes, bautistas, metodistas, ¿cuál es el punto? O sea, ellos no aceptan la supremacía papal, ¿no? Pero usted pregunta, ¿por qué un obispo de Roma
ejerce su autoridad sobre la iglesia de Corinto. Yo le pregunto, ¿cuál es la autoridad? Hay una deferencia de hermanos, cosa que la iglesia romana obviamente no conoce, porque la iglesia romana siempre ha querido que todo el mundo esté bajo su sujeción. ¿Cuál autoridad ejerce Clemente de Roma sobre la iglesia de Corintio? Ahora, si usted me pregunta por qué aquí tenemos una carta de Clemente de Roma escrita a la iglesia de Corinto, yo le recuerdo que los primeros acuerdos eclesiásticos llegan hasta el 325 en Nicea. La carta de Clemente de Roma está fecha entre el 90 y el 94. Es obviamente que no va a haber todavía acuerdos eclesiásticos, pero a partir del 325 en Nicea ya no se puede decir que el Papa de Roma tiene jurisdicción y anda metiendo su nariz sobre todas las demás sedes. Eso no existe. Por eso yo le pregunté, ¿reconoce usted la autoridad de los concilios ecuménicos o no la reconoce? Y le vuelvo a repetir, espero que trate con los argumentos de mi primera ponencia y no siga con ese libreto que trae ahí ya formado. Trate con mis argumentos que le presenté, las evidencias de Mateo 6:18, las evidencias de los concilios, de los decretales, de los sínodos regionales. Trate con ellas para poder seguir en este debate, ¿no? Clemente de Roma estaba en todo su derecho de escribir porque era hermano, obviamente, de la iglesia de Corinto, como Ignacio también escribe la iglesia de Roma. Así que mire, es obvio que hasta el primer concilio de Nicea no existe tal cosa como supremacía papal. Lo mismo que hizo Clemente al escribir a Roma, lo hace Ignacio de Antioquía cuando escribe a los Corintios, lo hace Ignacio de Antioquía al escribir a Roma. Si Clemente de Roma escribe a Corintio y por ello es papa y tiene jurisdicción universal y todo, ¿qué podemos decir de Ignacio de Antioquía, que le escribe a Roma? ¿También es otro papa? O sea, simplemente un argumento torpe, ¿no? O sea, no se sigue esto. A ver, yo le recuerdo que los concilios no los convocó el Papa, los convocaron los emperadores. Pero vamos a uno de los argumentos sobre los que ellos hacen mucho énfasis, y es que dice que Jesús rogó por Pedro, no rogó por los demás apóstoles. Y esto es evidencia de que al rogar por Pedro estaba dando a entender que Pedro era superior y sobre él se iba a fundar la iglesia y bla, 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 bla. No. Me parece irrisorio que esto se ofrezca como un argumento a favor de la supremacía papal. De hecho, se me hace irónico que esto se ofrezca como un argumento a favor de la supremacía papal, y esto es evidencia de que los católicos no tienen límites de verdad en sus eisegesis. Verás, para comprender por qué Jesús ruega por Pedro, solo es necesario ver en las páginas de la Biblia la temeridad de Pedro. Pedro es quien se hunde en el mar. Pedro es reprendido por Jesús y llamado Satanás. Pedro niega 3 veces a Jesucristo. Pedro es reprendido por Jesús por sacar la espada. Pedro es reprendido por Jesús por negarse a comer. Pedro es reprendido por Pablo en Antioquía. Pedro es reprendido por Jesús por no poder velar una hora. Y si vamos a la tradición, Pedro es reprendido por Jesús cuando huye de Roma en la vía Apia. Así que si por alguien se debía rogar, era por el hombre que iba a apostatar. De no haber sido por la intercesión de Jesús entre Pedro y Judas, no habría diferencia. Donde los católicos romanos ven una supuesta supremacía papal, yo veo el cuidado de Jesús por su discípulo más débil. Entonces me hace un tanto irónico, de verdad, que se ofrezca esto como evidencia de que Pedro es el gobernante supremo de los cristianos, cuando ofrece todo lo contrario, como dice el obispo Ballester al respecto. Dice, Satanás pidió permiso para zarandear a los apóstoles, pero no se le fue concedido. Los apóstoles no perderían su fe en medio de las circunstancias que habrían de pasar. Solo Pedro, en castigo por su presunción, cederá y negará al Señor. Con todo, Jesús intercedió ante el Padre por él, ganándose así su restauración. Así que si los católicos quieren utilizar este texto correctamente, la única forma de usarlo es en contra de la fe de Pedro, no a favor de la firmeza de Pedro, y mucho menos a favor del papado y de la supremacía y la infalibilidad y todas esas locuras que se inventan, ¿no? Y de aquí se deviene justamente lo que viene a decir el señor Elmer, ¿no? Que solo Pedro es el pastor y que él debe confirmar a los hermanos. Obviamente todo lo contrario, ¿no? Tendiendo en contexto, obviamente lo que acabamos de decir, para restaurar al ministerio Pedro era preciso que Pedro confirmara la fe de aquellos a los cuales había hecho tropezar. Pues es irónico, ¿no? Aquí estamos viendo una indicación de frutos de arrepentimiento, no un llamado a gobernar la iglesia entera. En donde los católicos ven supuesta supremacía papal, yo veo la restauración de un apóstata. Como dice Agustín, 3 veces negaste al Señor, 3 veces tendrás que confesar su amor. ¿Cómo es que alguien con 2 dedos en la frente puede ver aquí una supremacía papal en la restauración de un apóstata que hace caer a sus hermanos, que los hace tropezar, y que para volverlo al oficio del colegio apostólico se le tiene que decir, oye, tienes que confesar tu amor, tienes que confirmar a tus hermanos a los que hiciste tropezar, y que los católicos vean aquí un papado, una supremacía y un gobierno universal? Bueno, ese es un disparate, pero de las más grandes magnitudes, ¿no? Pero si fuéramos justos, si tuviéramos que elogiar a un apóstol por obviamente sus buenas obras y elogiarlo por su integridad, tendríamos que elogiar a Juan, el que permaneció al pie de la cruz y era el discípulo que Jesús más amaba, no al apóstata que niega a Jesús. Pero todo esto lo digo como supuesto, ¿no? Porque gracias a Dios la iglesia no está fundada ni sobre Pedro, ni sobre Pablo, ni sobre Juan, sino sobre Cristo. Y estas discusiones son vanas peroratas para tratar de demostrar que esta idea de que Pedro y el Papa como sucesor deben de gobernar porque Jesús oró por él. Pues claro que oró por él, pues era el más débil. Por todas las páginas de la Biblia, lo que el Señor Elmer omite es todas esas cuestiones donde Pedro cae, donde Pedro falla, donde Pedro niega. Es al único apóstol que se le llama Satanás. Y él nos quiere venir a vender la historia de que Pedro es mencionado
primero aquí, Pedro es mencionado primero allá. Si usted fuera objetivo y fuera justo, tendría que decir que este es un apóstol sumamente ambivalente, con el cual se tuvo que trabajar todavía después de la resurrección de Jesús y la asunción. Jesús seguía trabajando con él. Yo le recuerdo que Pedro es reprendido por el apóstol Pablo en Antioquía. Yo le recuerdo que Pedro es reprendido por Jesús cuando recibe aquella visión y no quiere comer. Yo le recuerdo que la tradición dice que fue reprendido por Jesús cuando huyó en la vía Apia, que es parte de la tradición católica. De hecho, en su sermón 76, Agustín atinadamente dice, de hecho, queriendo algunos hombres edificar sobre hombres, dicen yo soy de Pedro, a lo cual el apóstol atinadamente dijo, ¿está dividido Cristo? Esta interpretación que hacen los católicos romanos de estos textos, de verdad, a mí me deja asombrado, ¿no? En donde obviamente se habla de la caída de un hombre, la apostasía, ellos ven supremacía, gobierno, es decir, estas eisegesis son descaradas. Pero bien, después me cita el caso de Atanasio, ¿no? El caso de Atanasio y el caso de la apelación. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo le mencioné en la primera ponencia que Roma gozó, a causa de un acuerdo eclesiástico, de un privilegio. Este privilegio se llamó privilegio sardicano, en el tercer canon del concilio de Sárdica, siglo IV, 400 años. Es interesante que se cite aquí el caso Atanasio, porque el caso Atanasio está ligado al privilegio sardicano. Y el privilegio sardicano, supuestamente los católicos lo cacarean para presumir la supuesta pretensión papal. Pues verá, mire señor Elmer, el concilio de Sárdica es del siglo IV, 400 años, y es bien sabido que si a mí se me dispensa un privilegio, ello significa que antes yo no lo tenía. Si a Roma en el siglo IV se le dispensó el privilegio de que todos pudiesen acudir a ella para tratar ciertas cuestiones eclesiásticas, ¿dónde estaba ese privilegio en el siglo II, en el siglo I y en los primeros inicios de la Iglesia? No existía. Así que el privilegio sardicano, al cual le permitía a ciertas personas apelar a Roma como una de las sedes más grandes, lejos de probar la supuesta preeminencia papal, lo echa por tierra, pues prueba que Roma, antes del IV siglo, no tenía ningún privilegio. No tenía nada. Y que estos privilegios son acuerdos eclesiásticos que se los mencioné uno por uno en la primera ponencia, que yo espero que trate con ellos y no me cite acá que a MacArthur. MacArthur no es católico, señor. MacArthur no cree en la supremacía papal. Si MacArthur dice que Pedro era el primero, eso no significa que MacArthur está a favor del papado. Usted vino a defender la supremacía papal. Citar a MacArthur no ayuda. Bueno, pues este privilegio resulta, el privilegio sardicano, que con todo no podía hacerse valer en medio de cuestiones que fuesen heterodoxas. Y el claro ejemplo de ello lo tenemos en el caso de Agustín, que siendo obispo Aparius de la iglesia de Norte África fue depuesto por hereje. Aparius apeló a Roma, así como apeló a Atanasio, y Zósimo, ese papa rebelde, hizo valer su supuesto privilegio sardicano, ¿no? Y que le pidió a la iglesia de África que lo volviera a restaurar al oficio de obispo, a lo cual responden la iglesia de África en un sínodo. Y dice, la iglesia ya aprobó sus propios decretos que prohíben toda apelación en controversias de la iglesia a otras sedes distintas de la suya. En el pensamiento de la iglesia del norte de África, de Agustín, no existe una autoridad superior ni un tribunal de apelación que el obispo local pueda tener cuando los casos son heterodoxos. Es decir, el papa no puede meter su nariz en esto si hay heterodoxia de por medio. Ahora, vamos a concordar en algo. Concordemos en algo. Estos títulos representativos de que Pedro es el primero, estos títulos representativos pueden ser aceptados sin ningún problema por los protestantes. Nosotros creemos que Pedro gozó de cierta deferencia en el colegio apostólico a causa justamente de su carácter y a causa justamente de que gozaba del amor de Dios, como Juan, como Santiago. Pero ¿por qué no nos dice nada de por qué Pablo no lo menciona primero en la carta a los Gálatas, lo menciona segundo? ¿Por qué no nos dice nada que Juan el apóstol no lo menciona primero, sino lo menciona segundo? ¿Por qué no nos dice nada de la supuesta jurisdicción de Pedro cuando fue enviado por el colegio apostólico a Samaria junto con Juan? Él fue enviado. ¿Por qué no nos dice nada, por ejemplo, de dónde está la evidencia de que Pedro ejerció su supremacía? Si el primer concilio lo dirige Santiago, lo establece Santiago, lo preside Santiago, ¿por qué no nos dice nada acerca de esto, no? Y le recuerdo, solamente para cerrar, que esta deferencia de títulos, se la vuelvo a recordar, Jerónimo llama príncipe de los apóstoles a Andrés, ¿está de acuerdo con ello? Joviniano llama el más grande de los apóstoles a Juan, ¿está de acuerdo con ello? Ezequiel llama a Santiago el príncipe de la cabeza apostólica, ¿está de acuerdo con ello? Crisóstomo llama a Pablo apóstol del mundo entero, ¿está de acuerdo con eso? Ezequiel llama a Andrés la primera columna, el principio del principio, el fundamento del fundamento, ¿está de acuerdo con ello? Espero que por favor responda a las preguntas, trate con mis argumentos y no se vaya a leer el libreto que ya trae preparado, porque venimos a debatir y yo espero que debata con lo que yo le he presentado. Muchas gracias, moderador. Muchísimas gracias, Edgar Pacheco. Ha concluido el tiempo de refutación de Edgar Pacheco. El tema de este debate, lo recordamos a la audiencia, es: ¿el primado petrino y la jurisdicción papal son válidas o no son válidas? Bueno, de esto se está exponiendo el día de hoy entre ambos debatientes, tanto Edgar como Elmer Arana. Mandamos un saludo a todos los que están en el chat comentando, ya a 881 personas. Muchísimas gracias por venir a apoyar a ambos debatientes. Así que vamos a pasar hasta
Elmer Arana, perdón, hasta Massachusetts, en los Estados Unidos, con Elmer Arana para escuchar sus 15 minutos de refutación. Así que Elmer tiene exactamente 15 minutos. Te voy a avisar cuando falte un minuto. ¿Estás listo? Listo, hermano, gracias. Perfecto. Así que tienes exactamente 15 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok, perfecto. Pacheco citó los concilios, y los concilios confirman el papado. O sea, pues, ¿qué más? Aquí se refuta solo. También se refuta solo al mencionar a Pío I, que es el 10º obispo de Roma. Cuando menciona a Hermas era hermano de Pío I, que es el 10º obispo de Roma. O sea, está reconociendo que ya había un obispo y un sucesor, un 10º sucesor de Pedro en Roma. O sea, pues los protestantes lo citan mucho, y como habla mucho, el pez pues cae por su boca. Así que es más fácil que caiga un cojo y que un hablador caiga, o que un cojo, ¿verdad? Entonces es más fácil que un hablador caiga que un cojo. Entonces esto es, cuando se habla mucho se cae. Entonces él está hablando y está citando a Pío I, que es el 10º obispo de Roma, y este es hermano de Hermas, el autor del que escribió la obra, pues el pastor. Entonces, y cuando él me cita los concilios, pues los concilios simplemente confirman el papado. Y por eso los mismos padres orientales como Cirilo y Metodio señalan que un concilio es ecuménico si es aprobado por el obispo de Roma, si no, no es ecuménico. Aquí también está refutado en ese punto. Dice, Pacheco dice que él supone lo que Pedro haría. O sea, nosotros queremos datos reales, no inventos lo que él supone, porque eso ya es subjetivo. No es lo que yo pienso. No, yo quiero datos reales. Entonces, San Pedro tenía un lugar especial entre los apóstoles, y no solo un título, como dice San Juan Crisóstomo, lo explica muy claro. Nos dice, en la primacía preparada para San Pedro en el reino de Cristo, dice, en el reino, por lo tanto, el honor no fue igual, ni fueron iguales todos los discípulos, sino los tres preeminentes sobre el resto, Santiago, Pedro y Juan, que él mismo los citaba, que no estaban en el orden. Y sobre estos tres también había una gran diferencia, porque este es un método muy exacto observado por Dios hasta el final. Por lo tanto, una estrella diferente de otra estrella en gloria. 1 Corintios 15:41. Y sin embargo, todos fueron apóstoles, todos se sentaron sobre 12 tronos, y todos dejan sus posesiones, y todos estarán en Cristo, y todavía él seleccionó esos tres. Y de nuevo, entre los tres, él dijo que alguien debía sobresalir para sentarse en mi mano derecha y mi izquierda. Dijo, no está en mí darlo, sino aquel que para quien está preparado. Mateo 10:40. Y él colocó a Pedro antes de ellos diciendo, me amas más que estos. Y esa cita él no la puede citar. Y esto lo dijo San Juan Crisóstomo en la homilía 31 de los Romanos 16:16. Él citó el concilio de Cartago. El concilio de Cartago era regional, no era ecuménico. Aquí está pácata. Aquí está refutado, porque no era. El concilio de Nicea lo convocó Constantino, dijo. Sí, lo convocó Constantino junto con el Papa Silvestre, que ya existía. Tengo pruebas de eso y le puedo demostrar qué es lo que dijo el Papa Silvestre en ese punto. Él también decía, déjeme lo que él dijo también. Él mencionó la autoridad de jurisdicción. Él mencionó la autoridad de jurisdicción. Déjeme mirar aquí, ¿dónde lo tengo? En la parte que tenemos esto, que lo tengo aquí, dice, el argumento que él usa dice autoridad de jurisdicción, y eso lo reconozco. Dice, el argumento de que Roma solo tenía una primacía de honor es simplemente un caso de prolepsis. Esta terminología de honor no es de los primeros siglos, sino una distinción hecha por las iglesias ortodoxas relativa tarde de la era patrística. Como se puede decir que Roma solo tuvo una primacía de honor si ella estaba interviniendo en los asuntos de otras iglesias, confirmando obispos, deponiendo obispos, incluido el patriarca de Constantinopla. Esto lo tiene que aprender más Pacheco. Entonces, esto no es más que una ofuscación propia de Pacheco. Él también dijo dice que Pablo no reconoce que Pablo reprende, que no reconoce la autoridad de Pedro y que lo reprende.
Pablo reprende a Pedro en Antioquía, Gálatas 2:11, y este es el argumento que él está usando. Pedro recibe una reprimenda no por su conducta, sino por sus palabras. De hecho, la acusación de hipocresía sugiere que sus palabras fueran correctas, pero sus acciones no, porque la hipocresía de los fariseos venía de enseñar la creencia correcta sin vivirla. Mateo 23:2 y 3. La infalibilidad papal no significa en la enseñanza católica que Dios proteja al Papa del pecado. No, señor. Sino que Dios previene que el Papa enseñe un error de fe o moralidad cuando él ata a todos los creyentes católicos y quiere que estén de acuerdo con una doctrina o con un dogma. O sea, pues cuando se habla en ex cátedra, el Papa no se equivoca. ¿Por qué? Porque habla en nombre de todos los obispos. O sea, pues él y el magisterio. Y bueno, vamos a ver aquí qué más tenía. Él citó, sí dice, que sí acepta los concilios. Bueno, él dice que acepta los concilios, entonces está aceptando a los concilios de la Iglesia Católica. O sea, pues, ¿quién los convoca? Pues son los papas. Y Santiago, que él dice que era obispo pues Santiago, que debía de ser el príncipe de la Iglesia de Jerusalén. Santiago sí era obispo de Jerusalén y Pedro era obispo del mundo, o sea, pues de la iglesia del mundo, porque ya en Jerusalén ya no podía haber iglesia después del año 70. Vamos a ver un poquito más de esto. San Juan Crisóstomo dice, si alguien quiere decir que por qué fue Santiago que recibió la sede de Jerusalén, debo responder que él, Cristo, hizo a Pedro el maestro, no de esa sede, sino del mundo. Entonces San Juan Crisóstomo refuta grandemente a Pacheco. Tiene que estudiar los escritos de San Juan Crisóstomo. Él lo dijo en Crisóstomo in Joan Homilía 38, número 1, tomo 8. Él también habló habló de que no reconocen entonces a Pedro. San Pedro reconoció como cabeza y príncipe de los apóstoles, que disfruta de un primado de jurisdicción, no solo de honor confirmado en sus sucesores. Ellos se basan solo en la jurisdicción, pero aquí vamos a ver que no, que hay autoridad. Esteban, obispo de Dora en Palestina, dirigiéndose al Papa Martín en el año 645 después de Cristo, dice, deseo denunciar el monotelismo a la sede principal, dueña de todas las sedes. ¿Cuál es esa? Roma. Deseo hacerlo a tu más alta y divina visión para que puedas curar las heridas por completo. Su sede está acostumbrada a hacerlo desde el principio por su autoridad apostólica y canónica, porque es evidente que Pedro recibió no solo las llaves del cielo, sino él solo entre todos. Además de las llaves del cielo, esta verdadera cabeza y príncipe de los apóstoles fue el primero encargado de alimentar las ovejas de toda la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Él solo debía confirmar a sus colegas y hermanos, ya que Dios, quien se hizo hombre para nosotros, le dio poder y autoridad sacerdotal sobre todos. Y Sofronio, el expatriarca de la bendita memoria, sabiendo esto, le dijo, a mi humildad sin demora que viniera a esta gran sede apostólica. Lo dice en Mansi X 893, citado por Adrián Fortescue en su obra El Ortodox Esteban Short, página 64, que mi amigo Pacheco lo cita mucho. Ya vi sus videos. Dice, ¿cómo podemos ver en el texto anterior? Se puede confirmar que la sede principal, es decir, la iglesia de Roma, es dueña de todas las sedes. Esto equivale a un primado de jurisdicción, no solo de honor. También se reconoce a San Pedro como cabeza visible de la iglesia y príncipe de los apóstoles, quien está encargado de todas las iglesias católicas, no solo de la iglesia de Roma o Occidente, sino también de Oriente, ya que tengan presente que el texto anterior lo dice un obispo miembro del patriarcado de Jerusalén. Entonces, mi hermano, aquí lo está refutando el obispo de Jerusalén, que usted dice que son los que deben de tener la primacía. Él dice, él usó un erudito de nombre Denis, que reconoce el papado del Papa León I, que él está mencionando, que es el hermano de Hermas. Dice también Edwin Denny, quien fue el inglés más feroz en la guerra contra el papado a mediados y finales del siglo XIX, admitió que San León se encuentra el germen que finalmente se desarrolla en aquellas afirmaciones de ser el monarca absoluto sobre la iglesia, que están plasmados en los decretos vaticanos y el Sanctis Cognitum. Así que, mi hermano, aquí lo está refutando su mismo erudito que usted cita, o sea, sus fuentes lo están haciendo. Así que la exegesis que usted hace
realmente pues es de acusar a uno, pero eso no viene para una persona seria que debate con conocimientos bíblicos, con conocimientos patrísticos, pero que seamos objetivos en decir cómo son las cosas. ¿Qué más dijo? Dijo, bueno, el Cartago ya lo dijo, el concilio de Constantinopla no había jurisdicción, dice. Bueno, no había jurisdicción y no había autoridad, dijo. Entonces, ¿por qué Clemente Romano en el año 90-99 interviene? ¿Por qué está interviniendo? Vamos a ver qué más él estaba diciendo. San Metodio nos dice también apóstol de los eslavos, o tal vez uno de sus discípulos inmediatos nos dice, no es verdad como lo afirma este canon que los santos padres dieran la primacía a la antigua Roma por ser la capital del imperio. Es desde lo alto, por gracia divina, que este primado encuentra sus orígenes. Voluntad de Cristo, porque de la intensidad de la fe de Pedro, el primero de los apóstoles recibió estas palabras del propio Señor Jesucristo. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Esta es la razón del orden jerárquico de Roma y su lugar preeminente como primera sede. Esta es la razón por la que los límites de la vieja Roma son eternamente inolvidables y que esta es la visión de todas las iglesias. Testimonio descubierto por el erudito ortodoxo ruso A. Pavlov y publicado por primera vez en la revista rusa Byzantinsk Vremeny TIB 1897. Vamos a ver, él habló de la iglesia, el consejo de Nicea. Él dice que el concilio de Nicea fue convocado por Constantino, pero obvia o deja por un lado a lo que es pues el Papa Silvestre. Y vamos a ver si le logro tener aquí lo que nos dijo también a Constantino referente a los obispos. Él nos está diciendo que los obispos son enviados de Dios y son los que tienen la autoridad. Nos dice también, vamos a ver algo más que nos dice la autoridad jurisdiccional del obispo de Roma. Dice antes del pontificado del Papa Nicolás I. Dice cómo se ha puesto de moda últimamente el hecho de que los protestantes se esconden bajo argumentos ortodoxos para rechazar el ministerio del papado. Dice que algunos argumentos que aquí trajo mi amigo fueron los siguientes. Vamos a ver, el Papa Nicolás, y esto lo mencionan mucho ellos, fue el que reclamó poder absoluto inclusive sobre los patriarcas, y anteriormente no esto era así. La principal razón de la separación católica romana a la ortodoxa fue el papado que reclama el Papa Nicolás. Siempre se le dio primacía en honor al obispo de Roma, mas no tenía poder sobre los patriarcas, cada cual era autónoma. Estos argumentos traídos por mi amigo y que lo ha mencionado aquí, dice que pueden ser un resumen o argumento que esgrimen los ortodoxos anticatólicos para negar el ministerio petrino. Sin embargo, confío en que mi amigo Pacheco, pues que dijo que va a aceptar cosas y que está abierto a aprender, sí nos ayude y que estudie un poquito más la historia y la doctrina ortodoxa. Y bueno, y pues así pues termine por comprender lo que el teólogo ortodoxo griego John Panteleimon ha aceptado, y es que la historia del primer milenio no deja lugar a dudas de que la primacía del Papa en términos de tal primacía petrina, no una mera primacía de honor, fue universalmente reconocida y aceptada incluso en la iglesia de habla griega, y no hay razón para que la iglesia ortodoxa no haga lo mismo en la actualidad. Y bueno, otra cosa que el hermano estaba diciendo era que él no hacía caso a los argumentos que yo decía sobre los padres pues de la Reforma, porque eran protestantes. A lo que yo voy es que ellos están reconociendo que Pedro es la roca, y eso es lo que nos está entonces diciendo tanto el Calvino como también pues el diccionario Holman que yo le cité. Es un diccionario protestante, no es nada que sea católico. Un minuto. Y nos describe entonces lo que significa Pedro o que es roca. Bueno, lo vamos a dejar ahí para ir pues a los otros 5 minutos para seguir pues con el tiempo de la refutación que está programado en este debate. Muchísimas gracias. Ha concluido el tiempo de refutación de Elmer Arana, así que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Chihuahua, México.
con el apologista cristiano evangélico Edgar Pacheco, y desde Massachusetts, en los Estados Unidos, con el apologista cristiano católico Elmer Arana. Desde el canal Edgar Pacheco, denle like al video, compártanlo. Ya hay casi 900 personas conectadas. Bendiciones a todos los que nos están acompañando el día de hoy y los que han venido a acompañar a ambos expositores. Así que, sin más, vamos a pasar a la tercera etapa de este debate, que son los 5 minutos de contrarrefutación. Cada uno de los expositores tendrá la oportunidad de hacer una contrarrefutación de lo que su contraparte ha dicho en este debate. Así que, Edgar, ¿estás listo para los 5 minutos? Adelante, adelante. Perfecto. Así que tienes 5 minutos de contrarrefutación a partir de ahora. Adelante. Muy bien, Dios mío, mi vida, ¿no? Mire, soy muy sincero, señor Elmer, la mitad de lo que usted ha dicho no lo entendí plenamente, se lo digo con todo respeto, y el otro 50 pues ya estaba respondido desde mi primera ponencia, ¿no? Pero aún así, siendo muy misericordioso con usted y orando para que el Señor le alumbre en su buena disposición de querer agradarlo y encontrarse con Él, le voy a seguir dando ciertos datos duros de la historia, ¿no? Para que se familiarice con ellos y quizá, si Dios lo dispone, porque esto ya pasó de ser un debate para mí, sentir misericordia de usted, si Dios lo dispone, que usted pueda venir realmente a los pies de Cristo. Mire, Robert Eno, historiador católico, en su libro El surgimiento del papado, páginas 115 a 123, argumenta que aunque es verdad que aunque Roma llegó a rechazar algunos decretales porque no le favorecían, esto no cambió la realidad, es decir, que esos decretales se imponían a causa del Consejo Sinodal en los principales concilios ecuménicos. Carl Morrison, en su libro Tradición y Autoridad de la Iglesia Occidental, reconoce que la Iglesia Católica con el tiempo intentó modificar el sexto canon del Concilio de Nicea porque no le favorecía. Pero no debe sorprendernos, ¿no? Porque los católicos también modificaron la donación de Constantino para hacerse con media Italia, los llamados estados pontificios, ¿no? Mire, señor Elmer, creo que aquí hay una falta de conceptualización. Yo no he negado el obispado de Roma, ¿no? Lo que he dicho de Hermas es que él, siendo hermano de Pío y habiendo escrito de la organización de la Iglesia, no habla del papado. Creo que tiene los cables cruzados en cuanto a los conceptos. Una cosa es el obispo de Roma y otra cosa es la supuesta supremacía papal. Entonces, todo lo que usted ha dicho está en el tenor del reconocimiento de la figura de Pedro, ¿no? Pero aquí estamos debatiendo sobre la supremacía papal. Y cuando me cita protestantes, cuando me cita Lutero, cuando me cita Calvino, eso en nada añade al argumento porque ellos no reconocen la supremacía papal. Entonces, si usted viene a defender la supremacía papal y me cita Calvino, pues se autoanula porque Calvino no acepta la supremacía papal, ¿no? Entonces, obispo de Roma, grábeselo, no es igual a supremacía papal. Ahora dice que los concilios no son válidos si no los valida el Papa de Roma. Mire, pues ese es un disparate que solamente Roma lo sabe, ¿no? Yo le pregunto, ¿es válido el concilio de Nicea? Ahora me va a decir que no es válido el concilio de Nicea. Pues es ecuménico, el concilio de Nicea lo aceptan los ortodoxos, los griegos, los protestantes, es reconocido por la Iglesia Universal. Pues bien, en ese concilio, que según usted no puede ser válido si no lo acepta el Papa, en ese concilio, en el canon sexto del concilio de Nicea, se afirma que Constantinopla será llamada la Nueva Roma y se delimitó hasta dónde tendría poder el Papa. Entonces yo le pregunto, ¿acepta el sexto canon del concilio de Nicea? Nada más, no se vaya con Zósimo y con todas esas cosas que dijo, ¿no? Que la verdad no las entendí. Nada más dígame, ¿acepta el concilio de Nicea y su sexto canon, sí o no? La razón, señor Elmer, del por qué Jesús le dijo a Pedro que si lo amaba, era porque lo había abandonado, era porque había apostatado, era porque había negado la fe, era porque había sido tropiezo para sus hermanos. Entonces yo no sé cómo una persona con dos dedos de frente puede ver en estas declaraciones, en estas preguntas, una supremacía papal, un gobierno de la iglesia, cuando estamos tratando con la restauración de un apóstata. Estamos tratando con el más débil de los apóstoles, al que Jesús tuvo que rogar a su Padre para que Satanás no lo acabara. Entre Judas y Pedro no hay diferencia más que por la intercesión de Jesús. Entonces, ¿cómo es que pueden con dos dedos de frente en los ojos ver una supremacía papal aquí? Luego me dijo que el sínodo de Cartago era regional. Esto es muy conveniente, ¿no? Miren, cuando a los católicos no les conviene, los sínodos son regionales. Cuando les conviene, no son regionales. Si quieren argumentar a favor del canon, citan sínodos regionales. Si quieren argumentar a favor del papado, no citan sínodos regionales. Pero resulta que yo no solamente les cité sínodos regionales. El sínodo de Nicea no es regional. El sínodo de Éfeso no es regional. El sínodo de Constantinopla no es regional. El sexto ecuménico no es regional. Son concilios ecuménicos. Y todos y cada uno de estos concilios afirman y delimitan la jurisdicción del Papa y hasta dónde él podía llegar. ¿Por qué los omitió? ¿Por qué no dijo nada al respecto de esos concilios? Yo le leí los decretales, punto por punto, los cánones en donde estaban establecidos las delimitaciones justamente de ello. Incluso le leí que uno de los primeros que quiso pedir justamente jurisdicción fue el obispo de Antioquía, recluyéndose en el asunto de que venía de Pedro, y lo reprendieron en uno de los cánones establecidos en el concilio de Constantinopla.
Así que, si bien el sínodo de Cartago es regional porque es antes del concilio de Nicea y todavía no estaban los acuerdos eclesiásticos. El documento de que Silvestre convocó el concilio junto con Constantino es espurio, señor. Vino 300 años después y le recuerdo que alterar documentos es algo común en Roma, ¿no? Y ha sido así porque han querido justamente modificar toda la historia para que esté a favor de la supuesta supremacía papal, ¿no? Ahora, cierto que se despuso al patriarca de Constantinopla, pero también así se depuso y se anatemizó al hereje del Papa Honorio. Entonces, esto se llama consenso sinodal. Una cosa no prueba la otra, ¿no? Esta es una falacia non sequitur, pero creo que no conoce lo que es una falacia non sequitur. Así que yo espero de verdad, de todo corazón, que este debate le alumbre, lo vea en su casa con tiempo, trate con los argumentos y si Dios lo dispone, venga el conocimiento de la verdad. Gracias, moderador, paso mi tiempo. Estás Me quedan muteado. 20 segundos. Está bien, así está bien. Ok, gracias Edgar. Bueno, cumplido el tiempo de contrarrefutación de Edgar Pacheco, así que vamos a pasar con Elmer Arana para sus 5 minutos de contrarrefutación. ¿Listo, Elmer? Listo, hermano. Ok, puedes empezar ya. Adelante. Ustedes pudieron ver la doble moral de Pacheco. Me pide que yo no cite fuentes protestantes, pero él cita fuentes católicas. La doble moral, o lo que es no conocer la moral. Bueno, él dice que el concilio que la autoridad jurisdiccional realmente no se basa solamente en Mateo 16-18, que él no lo quiere reconocer porque no les conviene, porque están fuera de lo que es la iglesia. Pero mire lo que nos sigue diciendo, por ejemplo, el obispo de Atanasio de Alejandría en el año 362 después de Cristo. Roma se llama el trono apostólico, dice Atanasio Historias Arian ad Monash, número 35. El concilio de Sárdica, que él también lo citó, dice en el año 342, dice un consejo presidido por San Atanasio de Alejandría. Si algún obispo pierde el juicio en algún caso decidido por sus compañeros obispos y todavía cree que no tiene un caso malo, sino en un caso bueno para que el caso pueda ser juzgado nuevamente, honremos el memorial del apóstol Pedro, hacer que los que han dictado sentencia escriban a Julio, obispo de Roma, para que si parece apropiado el mismo pueda enviar a árbitros y la sentencia pueda ser hecha nuevamente por el obispo de las provincias vecinas. Concilio de Sárdica, canon 342. El obispo Julio I de Roma, en el año 342, escribe a la corteza bizantina después de que Atanasio había sido dispuesto de la sede de Alejandría por los arrianos. Te correspondía escribirnos para que así decretara lo que es para todos, porque los que sufrieron fueron obispos y las iglesias que no sufrieron comunes sobre las cuales los apóstoles gobernaron en persona, y por nosotros el Papa no se ha escrito sobre la iglesia, especialmente Alejandría, o son ellos, refiriéndose a los arrianos, ignorantes de que esta ha sido la tradición primero en escribirnos y por lo tanto que se decreta desde este lugar en Roma. Por lo tanto, cualquier sospecha cayó sobre el obispo ahí, Atanasio de Alejandría. No fue beneficioso al escribir a esta iglesia que es la iglesia de Roma, la que tiene la supremacía y la cátedra de Pedro, que mi amigo Pacheco no quiere aceptar porque no le conviene. El obispo Cirilo de Alejandría también en el año 431 cita, Cristo promete fundar la iglesia, asignando inamovilidad ya que él es el Señor de la fuerza, y sobre esto pone a Pedro como pastor de la iglesia. Cirilo common on mat ad loc. Ellos, los apóstoles, se esforzaron por aprender a través de uno que es preeminente, y este es Pedro. Cirilo, libro 9, página 736. El concilio de Éfeso, que él también citó en el año 431, dice, un consejo presidido por el obispo Cirilo de Alejandría, en el que el presbítero romano Felipe declaró, no hay duda, y de hecho se ha sabido en todas las épocas, que el santo y bendito Pedro, príncipe de los apóstoles, jefe de todos los apóstoles, pilar de la fe y fundamento de la iglesia católica, recibió las llaves del reino de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y Redentor de la raza humana, y a él se le dio el poder de desatar y atar pecados, quien hasta hoy para siempre vive y juzga en sus sucesores, el santo bendito Papa Celestino, según el debido orden en su sucesor, y ocupa su lugar. Actas del Concilio de Éfeso, sección 3. Y obispo Eulogio de Alejandría en el año 581 también escribe, ni a Juan, óigase bien, ni a Juan que usted citó, ni a Juan ni a ningún otro discípulo le dijo nuestro Salvador, te daré las llaves del reino de los cielos, sino solo a Pedro. Eulogio, libro 2, con Novatium a Potium, biblioteca, código 280. Y esto es lo que entonces nos está diciendo el
el concilio. Así que mi hermano, también quiero citarle lo que nos dijo el Lutero, que es el padre de los protestantes, a que él no lo quiere reconocer. Un minuto. Y pues que él dijo también, y reconoce a Pedro, él dice, al contemplar la ciudad de los papas, te saludo Santo Roma 3 veces santa por la sangre de tus mártires. Así que, bueno, lo vamos a dejar por ahí porque ya no hay tiempo, ya no hay más tiempo. Gracias. Bueno, ya tenemos concluido el tiempo de contrarrefutación de Elmer Arana, así que ya estamos acercándonos allá a la recta final de este debate. Llevamos 1 hora con 29 minutos. El tiempo de las preguntas, que a mí en particular me gusta mucho en los debates, que se hagan preguntas el uno al otro, que es muy interesante, porque no sabemos qué preguntas los dos exponentes se van a hacer. Ha sido excelente participación tanto de Edgar como de Elmer en este debate, un gran debate hasta ahora, y estamos seguros que continuará así hasta el final. Así que vamos a pasar con el segmento de las preguntas, donde cada uno de los exponentes hará una pregunta a su contraparte, 1 minuto para preguntar y 3 minutos para responder. No hay tiempos de contrarrespuesta. Así que vamos a pasar con Edgar Pacheco para que formule su primer pregunta. Adelante, Edgar. Bien, muchas gracias, querido Max. A ver, mi pregunta va en el tenor de lo que he venido diciendo en toda mi ponencia, mi refutación y mi contrarrefutación, y es respecto a los concilios, ¿no? Creo que el Señor no tiene en claro la diferencia de conceptos entre lo que es la primacía papal y la supremacía papal, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. En el sexto canon del Concilio de Nicea se establece y delimita los límites, obviamente, valga la redundancia, de las diócesis, de la pentarquia. En ese sexto canon del Concilio de Nicea se establece que la nueva Constantinopla será igual en honor que Roma. ¿Acepta usted eso o no lo acepta? Esa es la pregunta, nada más. Elmer, ¿entendiste la pregunta? ¿Tiene tu micrófono? Sí, claro. Bueno, tienes 3 minutos para responder esta pregunta a partir de ahora. Adelante. Bueno, si es declaración de un concilio, lo acepto porque es un concilio de la iglesia. Voy a citar más porque tengo 3 minutos, ya es mi tiempo. El canon 6 de Nicea, que dice, el sexto canon de Nicea muestra cómo la costumbre de Alejandría y Antioquía sigue la estructura suprametropolitana de Roma y cada uno pasó a ser llamado patriarcas. 25, que prevalezcan las antiguas costumbres de Egipto, Libia y Pentápolis, que el obispo de Alejandría tiene jurisdicción en todos estos, ya que lo mismo es costumbre para el obispo de Roma también. Asimismo, oiga, aquí se reconoce entonces la supremacía del obispo de Roma. Pero vamos a seguir porque tengo 3 minutos, ¿verdad? Entonces dice... Y en las demás la iglesia... Un momento, para un momento. Señor, para un momento, Elmer, un momento. Para un momento, Elmer, guarda silencio. Señor Edgar Pacheco, no puede reírse y faltar el respeto a su ponente. Apague su micrófono, Edgar, gracias. Elmer, puede continuar, adelante. Gracias, Max. Ok, entonces dice, en Antioquía y las demás provincias, y en las iglesias conservan sus privilegios. 26 dice, este canon reconoce los derechos pastorales de Roma. Oiga, los derechos pastorales de Roma. Y dice, sobre toda Italia, dice Bornik, y habría sido un modelo primordial apto para las jurisdicciones extendidas de las iglesias de Alejandría y Antioquía. 27, según el historiador Rufino de Aquilea, el sexto canon de Nicea especifica que el arzobispo de Alejandría debe gobernar Egipto, mientras que el arzobispo romano debe gobernar las iglesias suburbanas. 28, esta iglesia componía la autoridad patriarcal de Roma. La iglesia oiga, entonces hay un patriarca, ¿verdad? Hay un patriarca en Roma. Y hoy tenemos un patriarca, el patriarca de Occidente, que es entre igual a Papa Francisco. Bueno, aquí lo dejo, hermano. Te falta 1 minuto. ¿Lo quieres dejar ahí entonces? Ok. Bueno, así lo dejas. Perdón, señor Elmer, perdón por reírme. No intención, pero pensé que tenía el micrófono apagado, perdón. Bueno, gracias, Edgar, por sus disculpas. A ambos les pido que tengan su micrófono apagado mientras su contraparte está exponiendo o respondiendo. Bueno, así que, Elmer, tienes 1 minuto para formular tu primera pregunta. Adelante.
Perfecto, Edgar. Edgar, Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Petro y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, o le dijo tú eres Cefas y sobre esta Cefas edificaré mi iglesia. Esa es mi pregunta, gracias. Edgar Pacheco, tienes 3 minutos para responder esta pregunta. Ya, adelante. Bien, muchas gracias. A ver, la pregunta pues obviamente viene demarcada por el caballito de batalla Mateo 6:18, ¿no? Yo le voy a responder lo que dijo San Agustín. San Agustín dijo en su homilía 270, edificaré mi iglesia sobre esta Petra, roca, no sobre Pedro, Petrum, no sobre tu persona, sino sobre la roca, Petra, que confesaste. Así que Agustín, uno de los 4 padres latinos, hace una diferenciación, siglo IV, que obviamente el señor Elmer no va a aceptar, ¿no? A pesar de que yo le creo más a Agustín que al señor Elmer. Luego, Cristo dice también, Agustín dice, Cristo, como ves, edificó su iglesia no sobre un hombre, sino sobre la confesión de Pedro. ¿Cuál es la confesión de Pedro? Entonces, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esta es la roca para vosotros. Aquí está el fundamento, aquí es donde la iglesia ha sido construida, por lo cual las puertas del inframundo no pueden conquistar. Entonces, obviamente, siguiendo el consenso unánime de los padres de la iglesia, con más de 42 citas, se dice que la roca es la confesión de Pedro, no una persona. La iglesia no está fundada sobre una persona. Esa es mi respuesta. Edgar, te quedan 2 minutos. ¿Los quieres consumir? Está bien, eso es suficiente, es suficiente. Ok, muchas gracias, Edgar. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda pregunta de Edgar. Adelante, Edgar. Muy bien. Mire, señor Elmer, la Bula Unam Sanctam de Bonifacio VIII, así como el Satis Cognitum, la encíclica, y el Pastora Aeternus, afirman que es preciso para la salvación de los hombres estar sujetos al Papa de Roma. Yo le pregunto, ¿cree usted que es necesario estar sujeto al Papa de Roma para ser salvo? Esa es mi pregunta. Elmer Arana, tienes exactamente 3 minutos para responder esta pregunta. Ya, adelante. Perfecto, hermano, gracias. Bueno, el Papa es el legítimo sucesor de Pedro. Y la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Entonces, si estamos sujetos a la voluntad del Papa y a la autoridad del obispo de Roma, del pastor puesto por Cristo, podemos alcanzar salvación, porque los hermanos separados creen que con Hebreos 11, teniendo solo fe ya son salvos, y aunque sigan pecando, siempre salvos. Así que no es así, se requiere obediencia a Cristo. Jesucristo dice en Juan 6:53, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, o sea, son muertos espirituales. Si no están dentro de la iglesia no pueden alcanzar la salvación. Así que hay que estar sujetos a la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo es poner un pastor en su iglesia. Por eso es que en Juan 21:15 al 17, Cristo nombra pastor a Pedro. Y también, pues, así que debemos de estar sujetos a la voluntad de Cristo y al sumo pontífice, porque esa es la voluntad de Jesucristo. Si nosotros estamos fuera de la iglesia, no tenemos sacramentos, somos muertos espirituales, no tenemos una vida espiritual. Los medios de salvación son los sacramentos y están en la iglesia. Están en la iglesia, no están en las sectas, no están afuera de la iglesia. Así que es importante pertenecer al cuerpo místico de Cristo, estar sujetos al obispo de Roma, que es pues la voluntad de nuestro Señor Cristo. La voluntad de Cristo es nombrar a Pedro y que Pedro se encargara de esa iglesia. Ya lo dije, en el Antiguo Testamento los patriarcas tuvieron sucesión de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Jesucristo, porque Jesucristo viene de la tribu de Judá. Y ahora en el Nuevo Testamento que tenemos 12 apóstoles, Pedro también tiene la promesa. Los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia del infierno. Gracias. Te quedan 45 segundos. ¿Lo dejas ahí? Ahí lo dejo, está bien. Gracias, Edgar. Bueno, ahora, Elmer Arana. Por cierto, hablando de Elmer Arana, tienes 1 minuto para hacer tu segunda y última pregunta. Así que adelante, Elmer, con tu segunda y última pregunta. Ok, perfecto. Yo le pregunto a Pacheco, ¿usted cree que hubiera consensos
entre los padres de la iglesia en reconocer que Pedro era la piedra fundamental donde Cristo edificó su iglesia? Edgar, ¿dice la pregunta? Sí, totalmente. Perfecto. Tienes exactamente 3 minutos para responder esta pregunta. Ya, adelante. Muy bien, mire, se lo dije en la primera ponencia, ¿no? De las 412 citas que utilizan los padres apostólicos, no hay una sola de ellos que utilice Mateo 16:18 para refrendar la supuesta supremacía papal. Siguiendo de eso, después, en los años posteriores, siglos posteriores, la interpretación más conveniente que se le va a dar a Mateo 16:18 no va a ser que la iglesia está fundada sobre Pedro, sino sobre la confesión de Pedro. Entonces, mayoritariamente los padres de la iglesia no aceptan lo que Roma hoy le tira moviéndose al blanco, ¿no? De que está fundada sobre Pedro. Y luego en el catecismo dice que si no es sobre Pedro, también es sobre la confesión. Agustín es claro al decir que la iglesia no está fundada sobre ningún hombre, no está fundada sobre ninguna persona, está fundada sobre la confesión de Pedro. Por lo tanto, la patrística echa luz y dice que la mejor interpretación de ese pasaje, como luego dirá San Agustín en sus retractaciones también, es que la iglesia está fundada sobre la confesión, no sobre una persona. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Te queda todavía 2 minutos. Es suficiente, es suficiente. Gracias, Max. Bueno, gracias, Edgar. Bueno, ahora vamos a pasar a la recta final de este debate, donde cada uno de los exponentes, tanto Edgar como Elmer, pues harán un resumen. En este resumen cada uno de ellos dirá un resumen de todo lo que han dicho, de tus exposiciones, refutaciones, contrarrefutaciones, la respuesta de sus oponentes, un resumen de 3 minutos. Y con esto vamos a concluir este extraordinario debate sobre ¿es válido el primado petrino y el primado de jurisdicción del obispo de Roma? ¿Es válido o no es válido? Este es el tema del debate. Así que, Edgar Pacheco, tienes 3 minutos para tu resumen, tu síntesis de lo que fue para ti este debate. Así que puedes empezar a partir de ahora. Adelante. Muchas gracias, más. Bien, como síntesis de mi debate voy a dejar este resumen preciso y bien estructurado para que el señor Elmer pueda tratar con él en su casa y también para que la gente que lo vean diferido pueda tratar con los argumentos de mi primera ponencia, que lamentablemente el señor Elmer no trató con ninguno de ellos y en algunas cosas la verdad es que ni le entendí lo que decía, ¿no? Por 700 años no se puede probar que la Pentarquia haya reconocido una jurisdicción universal del Papa, y esto quedó establecido en los primeros concilios con los que el señor Elmer en esta hora y media de debate no trató. Que ni siquiera las grandes iglesias como la de Cartago, pertenecientes a la jurisdicción latina, aceptaron esta imposición de que el obispo de Roma gobernase sobre ellos, pues según Cipriano de Cartago, no era lícito, según el Sino del 286, que alguien se declarara obispo de obispos, algo que va a ser refrendado por Gregorio Magno en el siglo VII, cuando dice que el que se llame obispo universal es el anticristo. 3. Que incluso uno de sus papas rechaza que alguien pueda llamarse obispo de obispos, es decir, Gregorio Magno, que forma parte de uno de los 4 pilares de la Iglesia latina, afirmando que esto proviene del espíritu del anticristo. Así que tenemos un papa mismo que rechaza lo que el señor Elmer hoy defiende, ¿no? 4. Que los derechos que gozó Roma en la Pentarquia, como los que gozó Constantinopla, eran derechos eclesiásticos, no de jure divino, y por eso el señor Elmer no va a encontrar en los primeros siglos de la Iglesia, en los padres apostólicos, en los discípulos de los apóstoles, que ellos utilizaran Mateo 16:18, como tampoco se va a convocar Mateo 16:18 en los primeros concilios para tratar de darle privilegios a Roma. Estos eran de orden eclesiástico y de orden civil, es decir, fueron acuerdos convencionales tomados en acuerdo con los demás patriarcados. 5. Que el Papa no tenía más injerencia en algunos concilios que la que tenía el Papa de Constantinopla, Alejandría, Jerusalén o Antioquía, y la evidencia es que Gregorio Magno escribe cartas a todos los patriarcas para tratar el caso justamente de Juan de Constantinopla, que se había llamado obispo de obispos. 6. Que de las más de 400 citas traducidas que existen de los padres apostólicos, ni uno solo utilizó Mateo 16:18 para fundamentar el supuesto papado, y que la erudición patrística no interpreta Mateo 16:18 como que la iglesia está fundada sobre Pedro, sino que el consenso mayoritario es que es la confesión de Pedro sobre el cual se edifica la iglesia. 7. Que incluso Hermas, que el señor Elmer pues lo malinterpretó totalmente, no, que era hermano del Papa Pío de Roma, no dice nada de la supuesta jurisdicción, así como Ignacio, que escribió a la iglesia de Roma, no dice nada de los supuestos obispos papales y jurisdicción papal que había en Roma, ¿no? Que no encontramos sujeción de Policarpo, discípulo de Juan, al Papa Aniceto, así como de Agustín al Papa Zósimo, cuando estos entraban en conflictos. 8. Que no se puede hacer doctrina partiendo de los títulos pomposos, esos títulos que príncipe de los apóstoles, que Pedro obviamente no hubiera aceptado, que en la literatura patrística
apostólicas se encuentran hacia los apóstoles, porque de ser así tendríamos que hacer papas y líderes a todos los apóstoles. Obviamente él viene aquí y nos dice que Pedro fue príncipe de los apóstoles, pero luego tengo a Jerónimo de Estridón diciendo que el príncipe de los apóstoles es Andrés, y obviamente no podemos hacer doctrina de ello. 9, que los concilios ecuménicos jamás utilizaron Mateo 16:18 para cederle derechos a Roma, que los derechos fueron civiles, eclesiásticos y de deferencia. Y 10, que la única razón por la que Roma hoy afirma que el Papa debe gozar de supremacía y todo lo demás, no solamente es porque ha modificado documentos, ha hecho documentos espurios, sino porque ha sacado de su comunión a todos aquellos que se le han opuesto. Esa es mi síntesis del debate. Gracias. Muchísimas gracias. Terminaste en tiempo perfecto, prácticamente 2 minutos 58 segundos. Muchísimas gracias, Edgar, por tu síntesis de este debate. Así que vamos a pasar con Elmer para sus 3 minutos, donde harás una síntesis de lo que fue para ti este debate. Así que tienes exactamente 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Perfecto, gracias. Que Cristo fundó su iglesia en la persona de Pedro y también en su confesión. Esto dijeron los padres de la iglesia, y esto va a refutar la última pregunta que yo le hice a Pacheco. San Ambrosio de Milán, San Juan Crisóstomo, Hilario de Pontier, Atanasio de Alejandría, Basilio el Grande, Gregorio de Nicea, Epifanio de Salamina, Agustín de Hipona, Pacheco, Agustín de Hipona, Cirilo de Jerusalén, Teodoro de Ciro, Basilio de Seleucia, Orígenes, Jerónimo de Estridón, Tertuliano, Beda el Venerable, Áfrates el Sirio, Cirilo el Ciego, Eusebio de Cesarea, Tertuliano. Todos los padres apostólicos llamaron a Pedro como la piedra de la iglesia, piedra fundamental, la piedra más sólida, fundación inquebrantable, la roca del edificio, la roca firme, el gran apóstol, el primer llamado, el primero en obedecer, el príncipe de los apóstoles, el primero de los discípulos, el primero de los apóstoles, el primero elegido entre los apóstoles, el fundamento de la iglesia, el líder de los apóstoles, guardián del cielo, el príncipe del apostolado, el primero de la iglesia, primogénito de los que tienen la llave, guardián de la llave celestial, la boca de los discípulos, la boca de los apóstoles, el jefe de los apóstoles, la lengua de los apóstoles, el más alto de los apóstoles, corona de los apóstoles, el líder de los 12, el pastor del rebaño, el representante del colegio apostólico, el elegido de los apóstoles, el maestro del mundo. Todos estos títulos le dieron los padres apostólicos de la iglesia a Pedro. Así que hasta el mismo Agustín dijo que Pedro era la roca en Mateo 16:18, porque Jesucristo le dijo: tú eres Kefas, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. Jesucristo le dijo a los apóstoles mire cómo mintió Pacheco, porque Jesucristo le habló en hebreo y arameo, que era su lengua, y no en griego, que significa Petro. Así que Jesucristo le dijo: tú eres Kefas, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. Así que falso que San Agustín y los padres hablan claramente que la iglesia fue edificada sobre Pedro, por eso su nombre significa roca. Y Jesucristo habló, como ya dije y repito, habló en hebreo. Y Mateo, originalmente lo dice Mateo porque Mateo escuchó. Jesucristo le dijo a Mateo, y él, por eso, como él lo escuchó, él lo escribió. Originalmente Mateo está escrito en hebreo y no en griego, mi hermano. Bendiciones, gracias. Muchísimas gracias, Elmer Arana. Ha concluido tu tiempo, tu síntesis sobre este debate. Y con esto, cuando es 1 hora con 46 minutos y 39 segundos, ha concluido este debate, esta transmisión en vivo, en directo desde el estado de Chihuahua en México y desde el estado de Massachusetts en los Estados Unidos, con los apologistas cristiano evangélico Edgar Pacheco y el apologista cristiano católico Elmer Arana. Así que vamos a pasar hasta Chihuahua con Edgar para su tiempo de despedida. A ambos les recuerdo que no pueden ya hablar sobre detalles sobre el debate, despedida. Y bueno, vamos a pasar hasta Chihuahua. Adelante, Edgar, con tu despedida. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Elmer, por esta interesante ponencia, por este interesante debate. Gracias, Max, por tu moderación también, muy imparcial. Gracias a toda la gente que estuvo conectada. Los invito a que pues, vuelvan a ver el debate. Bastante información en el debate, sé que les va a ser muy edificante. Y pues también felicito a Elmer por su preparación. Gracias por venir aquí a este debate y dar la cara, ¿no? Muchas gracias por ello y es todo de mi parte. Bendiciones. Muchísimas gracias, Edgar. Ahora vamos a pasar hasta Massachusetts con Elmer Arana para su despedida. Adelante, Elmer.
Gracias, Edgar, gracias, muy amable, te agradezco por la fineza y por el respeto. Un saludo a toda tu audiencia, a todos tus seguidores. Les invito pues a que se suscriban a mi canal, Apologista Católico Elmer Arana. Gracias, Max, yo sé que estamos hablando de más de 2 horas. Tu tiempo, el que podía estar tomando tu café, pues estás aquí, y pues que Dios te recompense, porque esto es estás ayudando a la evangelización. Así que Dios te bendiga, Max, y un abrazo a todos mis hermanos católicos, también a nuestros hermanos pues separados. Un abrazo en Cristo Jesús. Gracias. Muchísimas gracias, Elmer. Bueno, con esto cierra el debate. Muchísimas gracias a la audiencia, más de 900 personas conectadas, apoyando tanto a Edgar como a Elmer. Suscríbanse a este canal, compartan este video, denle like. Y no me queda más que despedirme. Max Rupert Calvo, moderador desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, les da las gracias por habernos permitido entrar hasta sus hogares a través de su canal Edgar Pacheco. Que Dios Todopoderoso los bendiga siempre. Amén.